Es cierto que, bueno, nos han, digamos, ¿cómo se dice?, simplificado un poco la vida, ¿no? En lo que es el tema de la versión online a la versión de escritorio aquí en Word. En Word, pues, veremos algunas cosillas ahí un poco, pues, más al detalle, pero para el tema de las tablas, pues, podemos ahí utilizarlas. Vamos a aprender algunos truquillos también de manejo y, sobre todo, pues, bueno, el tema de a ver si no nos peleamos mucho con ellas, que a veces, ¿verdad?, cuando las cogemos y las queremos llevar a algún sitio, pues resulta que se ponen ahí un poco rebeldes. Así que espero ahí que todo lo compartido hoy pues sea de mucha utilidad. Bueno, pues os comento un poco lo que vamos a ver en esta sesión. Hablaremos un poco del concepto de tabla. Hablaremos también, bueno, de cómo podemos insertar tablas. Hay distintas opciones. Vamos a mostrar, digamos, todas para que luego cada persona pues elija la que más le guste. Y también vamos a hablar un poquito de cómo diseñar la tabla, ¿no? Vamos a hablar también de cómo las podemos modificar en cuanto a colores, diseños y demás. Y también qué cambios podemos hacer en las tablas, ¿no? Porque muchas veces, pues bueno, si necesitamos pues que no tengan una columna que se vea o no tenga una columna, una celda que a lo mejor no tenga pues esos bordecillos, ¿no? Hablaremos un poco de la diferencia entre pues que no se muestre, por ejemplo, a la hora de imprimir, pero que sí a lo mejor lo estemos viendo en pantalla, ¿no? Y luego hablaremos también un poquito de cómo tratar los textos en las tablas, ¿no? Tanto pues el contenido en texto que viene en el interior de cada una de las celdas, como también pues si tenemos a lo mejor documentos en los que queremos que el texto vaya alrededor de la tabla, ¿no? Así que espero ahí que todo esto pues sea de mucho interés, ¿no? Lo primero de todo, antes, y voy a hacer aquí un pequeño KitKat, un pequeño paréntesis, os voy a comentar que las personas que tenéis correo de la carm.es, ¿no? Muchas a lo mejor todavía no habéis accedido a lo que es Word Online, pero que sepáis que tenéis el acceso. Os voy a mostrar un momentito para que lo veamos, ¿no? Yo imaginaros que voy a mi navegador web, pongo o bien office.com o si queréis poner, por ejemplo, aquí word.com, también nos vale porque nos va a derivar, ¿vale? A ver, que lo he escrito mal, ¿verdad? Microsoft, si ponéis, por ejemplo, Microsoft Word, que vais a ver que os va a derivar aquí Google a esto, ¿no? Si queréis, por ejemplo, pues nada, editar gratuita, veis que, bueno, cada página aquí tiene, digamos, su aplicación, pero al final es el entorno 365, ¿no? Si le dais aquí a iniciar sesión, al loguearos y poner el correo, ahí veis ese correo de @carm.es, si yo aquí pongo mi usuario y mi contraseña ahora, vais a ver que ya entráis, digamos, en el entorno de, veis ahí que pone el entorno 365, aquí en este caso de la FIAP, vemos aquí lo del tema de región de Murcia, ¿vale? Entonces lo vais a distinguir un poco por este entorno, ¿no? Otras entidades, otras organizaciones, otras administraciones, pues tienen su propio entorno 365, pero al loguearnos con nuestro correo, ya Microsoft nos va a derivar a donde nos tenemos que loguear para entrar justo a ese Microsoft 365 de nuestra entidad, ¿vale? Voy a poner aquí la contraseña y os voy a enseñar también lo que veíamos el primer día del tema de, pues bueno, si tenéis un usuario aquí, pues sí el tema de la verificación en 2 pasos, ¿no? Aquí además, pues veis que lo diferenciamos porque también si tenéis algún problema para acceder y demás, pues también tenéis aquí el tema del contacto para poder, pues eso, si necesitáis consultar algo, aquí abajo viene la información. Bien, bueno, me voy aquí a iniciar sesión y veis, yo ya voy a entrar a lo que es el entorno 365, ¿veis? Aquí directamente lo veo muy bien porque en todo momento tengo ahí ese logo. Y luego lo que os comentaba un poquito por si queréis el tema de poner esta verificación en 2 pasos, ¿no? Me iría a lo que es mi usuario y aquí en el tema de ver cuenta, pues podría dentro del tema de la seguridad, podría decirle, pues bueno, cómo quiero verificar mi contraseña y demás, ¿no? Si quiero, en este caso, el tema de inicio de sesión, pues podría ver cuándo, dónde se ha iniciado la sesión, incluso si necesitáis comprobar si os habéis dejado la sesión abierta en algún dispositivo, ¿no? El tema de acceder online, pues es lo que tiene, que te puedes dejar, digamos, la sesión abierta en algún dispositivo. Desde aquí también las podríamos cerrar, ¿vale? Entonces, en este caso, pues bueno, podríamos trabajar un poquito el tema de poner
un doble paso de verificación, ¿verdad? Para, pues bueno, a través de correo electrónico o demás, poder, digamos, verificar ese doble paso, ¿no? Entonces, me voy a ir aquí un momentito para mostrároslo y en información de seguridad, ¿no? Aquí donde habéis visto aquí en actualizar aquí información de seguridad o actualizar información, os va a derivar aquí al apartado de información de seguridad, ¿vale? Aquí, si queréis agregar método de inicio de sesión, pues aquí podemos decirle si queremos, por ejemplo, iniciar también la sesión no solamente con nuestro usuario y contraseña, sino también el tema de decirle, en este caso, pues otro método de verificación que puede ser, por ejemplo, pues con un teléfono, ¿no? Yo me sé mi usuario, el correo electrónico, mi contraseña, y al intentar acceder, aquí Microsoft dice, vale, como tú tienes un doble factor de verificación, verifícamelo en el teléfono que me has puesto, por ejemplo. Me llegará un SMS a mi teléfono para yo verificar que efectivamente soy yo la persona que está intentando entrar a esta sesión, ¿vale? Esto sobre todo, pues porque, oye, aquí los ciberdelincuentes están, ¿verdad?, a la que salta, pues, o por ejemplo, nos hemos dejado ahí a lo mejor en un POSIT, ¿verdad?, que eso nunca se debe hacer ahí las claves, aunque nos venga muy bien, pero si alguien intenta entrar a mi sesión o a mi usuario aquí, pues ya sabe que yo tengo algo en mi poder que es ese doble factor de verificación, ¿no? También por si acaso ha habido algún ataque a las cookies, no sé si esto de las cookies os suena, que son además, ¿verdad?, esos pues archivos que se quedan en mi navegador y que van guardando información, ¿no? No solo de los viajes que quiero hacer o de la ropa que me quiero comprar, ¿verdad? Sino que también pues guardan información a veces de las sesiones, de inicio de sesión, son cookies de inicio de sesión, ¿no? Entonces esto es una cosa que les encanta aquí a los ciberdelincuentes, ¿no? A mí también me gustan las cookies, pero de esas que llevan trocitos de chocolate, pero ellos atacan a las cookies. Yo también a veces cuando voy a la cocina, pero hacen ataques a las cookies y sobre todo les gustan mucho las cookies de sesión. Las cookies de sesión son las que guardan, por ejemplo, el tema de las contraseñas, ¿vale? Entonces, estas contraseñas que podéis buscar aquí, si tenéis, por ejemplo, un navegador como Google Chrome, pues todas estas son las que ha guardado vuestro inicio de sesión. Entonces, claro, resulta que una vez que tú quieres acceder aquí, pues aquí, mostrando el ojito, te aparecería esa contraseña, ¿vale? Estas son, digamos, pues las cookies que guarda el navegador de cookies de inicio de sesión. ¿Qué pasa? Que si hay un ataque aquí al navegador, pues resulta que los ciberdelincuentes podrían obtener información de ellas. ¿Qué pasa con esto? Pues que siempre la OSI, la Oficina de Seguridad del Internauta, si no la conocéis, ahora han cambiado, se han trasladado la URL al INCIBE, pero siempre nos alerta y nos dice que no sería recomendable guardar, digamos, los inicios de sesión a través del navegador web. Siempre, pues o bien nos los guardamos aquí en el cerebro, que sería la opción mejor, o si no, pues podemos también, por ejemplo, utilizar digamos, alguna herramienta externa, ¿vale? Aquí en herramientas externas, si queréis, aquí tenéis el catálogo de herramientas de seguridad y en estas, pues, una de las que nos recomiendan, pues, son estos gestores de contraseñas, ¿vale? Más que nada para que esté fuera, digamos, de la información del navegador, ¿no? Son gestores de contraseñas en las que tú te sabes una contraseña y entonces vas guardando esas contraseñas, incluso te permite, digamos, pues generar contraseñas, ¿no? Con, digamos, robustas y demás, ¿no? Mínimo 8 caracteres, mayúsculas, minúsculas, combinando letras y números, carácter especial y demás, ¿no? Entonces, solamente, pues bueno, tú, digamos, que te aprendes una contraseña y entonces luego ya estos gestores de contraseñas te ayudan. Lo mejor, tenerlo en la cabeza, eso siempre. Pero el tema del doble factor de verificación nos ayudaría mucho a eso, al tema de verificar efectivamente y si alguien intenta por lo que sea entrar a nuestra sesión, nosotros con nuestro móvil diríamos que no, no soy yo el que está intentando acceder a la sesión, ¿vale? Y por otro lado, este es un paréntesis pequeñito, lo digo porque hay mucha gente que no sabe todavía que tiene, pues eso, Microsoft 365 para acceder a través de la aplicación online, ¿no? A través, digamos, del navegador web, ¿vale? Luego aquí ya veremos que tenemos nuestras aplicaciones, tengo también Word, para que podamos aquí trabajar con él, ¿no?
Bueno, dicho esto, también otro apunte que os queríamos comentar, el tema de la importancia, ¿no?, de la identidad corporativa. Hablaremos un poco también del tema de cómo podemos, pues bueno, tratar un poco las imágenes y demás, cuando hablaremos también de más truquillos aquí en Word y sobre todo, pues bueno, si ya ha visto el otro día el tema de las plantillas con el tema de los estilos y demás, y ya os estáis creando vuestras propias plantillas, que ya me habéis dicho ahí por el correo y demás, ¿no? Pues incluso podríamos, como decíamos, tener documentos ya con nuestro membrete, con el tema también de los logos y demás, ¿no? Para eso tenéis en esta dirección que os voy a dejar aquí, en lo que es la PEPT, os voy a dejar aquí una dirección, ¿vale?, donde accedéis, en este caso, pues aquí al RICA, donde vais a tener pues esa información y documentación, y aquí es donde tenéis las plantillas, ¿vale? Estas plantillas pues os permiten descargar la información, por ejemplo, de lo que son pues los logos, los membretes, siempre vigentes y actualizados, ¿vale? Hablaremos un poco de eso, de cómo tratar estas imágenes y demás, y estos elementos para eso, para no deformarlos, ¿no?, que luego en un documento pues bueno, no sería apropiado llevarlo así. Entonces, si alguien necesita pues eso, alguna información, algún elemento que no esté incluida en esa carpeta, pues podéis hacer un GLPI, ¿no?, un genérico, un ticket, solicitándolo e indicando los logos ya que deben llevar, ¿vale? Y ante cualquier duda, ¿no?, podéis aquí poneros en contacto con prensa@carm.es. Os lo dejo todo en la PPT para que lo tengáis. Entonces, si alguien necesita, por lo que sea, por un proyecto que estáis haciendo, unos logos determinados o lo que sea, no lo encontráis, por favor, poneros en contacto con ese correo electrónico, ¿vale? Bueno, dicho esto, vamos ahí a empezar. Aquí, como veis, pues bueno, tenéis aquí toda la información, las plantillas, como membretes de ahí de las consejerías y demás, ¿vale? Bueno, pues hoy vamos a empezar y sobre todo el tema, vale, por aquí, José Miguel, si quieres pregúntalo directamente y lo podrías ver, ¿vale? De todas formas, para los que queráis trastear un poquillo con el tema de la versión online, también que sepáis, con un correo electrónico genérico podéis no acceder aquí en esta que os he mostrado yo, a este entorno, pero sí, pues bueno, para hacer pruebas y demás, en un correo normal, también Microsoft nos deja una cuenta gratuita, ¿vale? Por si lo queréis ahí trastear un poco. Bueno, y también otra cosilla antes de comenzar con el tema de las tablas que me gustaría comentaros es lo del tema de las plantillas, ¿no? Me comentabais, ay, ¿me puedo crear una plantilla para tenerla yo ahí y demás? Sí, claro, imaginaros que trabajáis en equipo, alguien pues eso, trabaja una plantilla con sus estilos y demás, pues bueno, podría ser interesante crearos aquí una carpetita y en esa carpeta pues a lo mejor poner todas esas plantillas que ya habéis creado con los membretes, con los logos, con el tema ahí de los estilos y demás, ¿vale? Luego lo que sí, pues bueno, esa carpeta que esté entre las compartidas, ¿no? Y así pues podíais todos acceder. Esto en cuanto al tema de la versión online. Si queréis en la versión de escritorio, lo que podéis hacer es, dentro de lo que, además de tenerla en una carpeta compartida, hay una carpeta que se llama, en este caso, la carpeta de documentos, y hay una que se llama específicamente esta de plantillas personalizadas de Office, ¿vale? Si una plantillita la queréis guardar aquí, lo que va a hacer el programa es que cuando vayáis a vuestro Word de escritorio, imaginaros, al darle a nuevo, ¿no?, y querer hacer un nuevo documento, dentro de las plantillas, pues vais a tener vuestro documento también, ¿vale? Entonces, si yo le digo aquí en nuevo, lo que va a hacer es que me va a dejar aquí también la opción de yo encontrar la plantilla. Voy a ir a hacerlo, archivo, en nuevo, ¿vale? Y aquí tengo las plantillas que incluye Office, que son todas estas, que me vienen así, pues eso, categorizadas y demás por estas, digamos, pues tarjetas, prospectos, cartas y demás. Y luego tengo la personal. Aquí en la personal es donde yo voy a ver esas plantillas que me he guardado aquí en la carpetita de plantillas personalizadas de Office, ¿vale? Entonces, pues eso, yo trabajo un documento, sé que al principio a lo mejor, pues oye, hay que trabajarlo con los estilos y demás,
y bueno, lleva su tiempo, pero yo creo que es una gran inversión para que luego podamos tenerlo ahí muy a mano, ¿no? Si no, no pasa nada. Yo abriría la plantillita o abriría el documento, le diría guardar como y ya empezaría a, digamos, pues modificar el documento y la información del documento. En realidad es un poco lo mismo, lo que pasa que aquí, pues bueno, las tenemos localizadas y así sé que esta no la voy a tocar nunca, en el sentido de que siempre, siempre voy a ser muy consciente de hacerme una copia, ¿no? O esta no se va a modificar porque, pues bueno, siempre si tengo esa precaución de empezar a ponerle otro nombre y demás, sé que es mi plantilla, pero luego un guardar como para cambiarle de nombre y ya que me cree una copia de la misma, ¿no? Entonces, esta preguntilla que yo creo que respondíamos aquí a Cristina, ¿no? Respecto a eso, ¿no? De si me puedo guardar las plantillas y demás para luego utilizarlas siempre que lo desee. En la versión de escritorio tengo una carpeta específica que si las guardáis ahí directamente os la va a tener aquí bien localizada. Si no, no pasa nada. Si la tenéis en una carpeta distinta, pues siempre acordémonos de encontrarla y guardar como, si queréis, por ejemplo, ponerla como fija, ¿no? Para tenerla ahí muy localizada. Y en la versión online, pues bueno, siempre que queráis, pues podéis tener una carpetita compartida a lo mejor con otras personas y ahí tener las plantillas, ¿no? Que ya sabemos que esa nadie las toca, en el sentido de siempre se hace una copia para trabajar con ella. Aquí podéis siempre copiarla, ¿vale? Hacer una copia y demás, o directamente al abrir renombrarla o cambiarla de nombre, siempre eso, tener la precaución de hacer una copia, ¿vale? Aquí pues abrir en el escritorio, abrir en la ubicación del archivo y demás, ¿vale? Bueno, pues esta era una cosilla que también quería decir, que con el tema de las plantillas ya, y sobre todo si estáis trabajando con estilo, pues lo podríamos hacer, ¿no? La carpeta esta puede ser, María Ángeles, que en tu ordenador se llame un poco diferente, pero por defecto, cuando se instala, en este caso, pues ese paquete de Office, lo llama plantillas personalizadas de Office. Yo, por ejemplo, la tengo en mis documentos, en documentos, ¿vale? Dentro de la carpetita de documentos, mira a ver si la tienes ahí, si no puede ser, pues bueno, que a lo mejor se haya guardado en otro lado porque al hacerte la instalación tiene otra ruta, pero busca esta carpetita porque si tienes, digamos, el programa de Word, de Word de escritorio, tienes que tener esta carpetita donde puedes guardar tus carpetas, perdón, tus plantillas, digamos, de Word ahí en esa carpeta, ¿vale? ¿Ya la has encontrado? Genial, muy bien. Bueno, tengo a María Ángeles que ya la ha encontrado. Eh, Vamos aquí a continuar, así que ya me quedo más tranquila de que la hayas encontrado. Bueno, pues como decíamos, vamos allá con nuestro tema de hoy de las tablas. En realidad, pues nada, una tabla, ¿verdad? Es esa cuadrícula, ¿no? De celdas que está formada por filas y columnas, ¿no? Estas tablas, pues nos permiten organizar, resumir, también presentar datos de una forma estructurada. Y es cierto que, bueno, que cuando tú ves una información, ¿verdad?, así en formato tabla, pues la verdad que para las personas que vemos el documento, pues oye, nos parece esa información como un poquito más estructurada, ¿no? Sabéis que, pues bueno, hay muchísimas personas que, más porcentaje de gente que, bueno, que la información y la aprende mejor a través de lo que es visual, ¿no? Y otras personas que a lo mejor pues temas de escucha y demás. Pero normalmente, pues bueno, en los documentos el mostrar una información organizada en tema de tabla, pues nos viene muy bien, ¿vale? Hablaremos un poquito más adelante de esto de las tablas, de cómo utilizarlas y demás en función al documento, pero sobre todo, pues eso, que nos ayuden a mostrar la información de una forma ordenada, ¿no? Sí que me gustaría, antes de empezar ahí ya a insertar tablas y demás, hacernos esta pregunta. ¿Tabla o tabulador? ¿Qué elegir? ¿No? Entonces, no sé si conocemos esto de la palabra tabulador, seguro, si nos suena, si no. Un tabulador es esta tecla, ¿vale? Que aparece pues normalmente pues, encima de donde viene lo que es el tema de la mayúscula, ¿no? Entonces, el tab, o lo podéis encontrar normalmente por estas flechitas, esto es la tecla del tabulador, ¿vale? El tabulador muchas veces no lo utilizamos, ahora hablaremos un poco por qué también incluirlo aquí en esta sesión, esto del tabulador, porque nos va a ayudar mucho a movernos por la tabla, ¿no? Hay mucha gente que para moverse por la tabla, pues lo que utiliza son las flechitas, ¿verdad? Estas flechitas de aquí
de arriba abajo, derecha a izquierda, pero veremos que es un poco diferente moverse con el tabulador dentro de una tabla que moverse con las flechas, ¿vale? También nos podemos mover con el ratón, pero muchas veces pues el moverme con el ratón puede ser que tarde un poquito más de tiempo con el tema de que tengo que separar la mano, ¿verdad?, del teclado, irme al ratón, moverme y demás, ¿no? Bueno, pues el tabulador, ¿por qué lo explico aquí? Porque a lo mejor cuando yo quiero hacer una tabla súper sencilla, ¿vale? Que a lo mejor es una tabla de 2 columnas y varias filas, me viene bien hacerlo aquí con el tabulador. No es necesario que inserte una tabla y así la tabla no me va a dar problemas, porque las tablas son un poco rebeldes a veces, ¿vale? Y las que os hayáis ahí peleado alguna vez con una tabla, a veces tienes que coger, no hay más remedio, borrarla y empezarla a hacer de nuevo, ¿no? Entonces, pues bueno, el tabulador en este caso, pues nos evitaría poner un objeto de tabla, ¿vale? ¿Con esto a qué me refiero? Pues que a lo mejor a través de, o bien, ahora lo voy a explicar, a través del navegador web, la versión online o a través de escritorio, puedo utilizar lo que es el tema de estos tabuladores para poner información, ¿vale? Pues vais a ver que es muy sencillo, así conocemos un poco pues cómo utilizarlos. Aquí hay varias formas, o bien teniendo la regla visualmente, o sea, mostrada visualmente, o si la quiero quitar tampoco pasa nada. El tener la regla quitada, como hablábamos en la primera sesión, pues bueno, sobre todo para pues ya personas a lo mejor que están empezando, la regla a veces pues nos puede dar algún problemilla. Entonces, si la queréis retirar, no hay ningún problema para utilizar esto de los tabuladores, ¿no? Pero vais a ver cómo lo podemos utilizar. Entonces, me voy a ir un momentito primero a la versión de escritorio, perdón, a la versión online y luego lo voy a mostrar cómo hacer esto en la versión de escritorio, ¿vale? Entonces, a través del navegador web, ahora, cuando lo mostremos, pues desde la regla podremos, botón derecho, insertar tabulación. Vamos a diferenciar estos 3 tipos de tabulación porque son un poco los más generales y por eso en la versión web o en la versión online nos lo han simplificado. En la versión de escritorio vamos a ver que vamos a tener, cada vez que yo pulse ahí en la esquinita inferior, en la esquinita superior izquierda ahí de la regla, voy a ver que me va cambiando y entonces hay más, digamos, opciones de tabulación, pero las que me tengo que conocer, yo creo que básicas, son estas de aquí, ¿vale? La tabulación izquierda, que aparece así, ¿veis? Como una L, el tabulador central, que sería pues como una T invertida, y el tabulador derecho, ¿vale? Eso va a hacer que yo le pueda decir aquí a mi hojita de Word el tema de dónde quiero que me haga los saltos cada vez que yo voy moviendo el tabulador, ¿vale? Voy dándole a la tecla de tabulador. Y aquí en la versión de escritorio lo mismo, voy a poder hacerlo directamente aquí en la regla y entonces ya voy a saber si viene indicado ahí cada tabulador, ¿vale? Me voy a ir un momentito a la versión online, voy a crear aquí un documento, voy aquí a crear, le doy aquí a documento y aquí, pues bueno, vamos a empezar. Lo que os decía, una cosa importante, y hoy sí que voy a trabajar un poco con esto de las tablas, con el tema de cómo veo yo esta, ¿verdad? Esta cinta de opciones. Yo aquí la veo mucho mejor cuando le digo cinta clásica, ¿no? Porque, digamos, me despliega todo esto y sobre todo ahora con la opción de insertar la tabla, pues vamos a tener más opciones ahora de verlo así rápidamente porque aquí nos van a salir pues las 2 fichas o las 2 pestañas que van asociadas a cuando yo incluyo en el documento un objeto de tabla, ¿vale? Ahora no estoy viendo aquí esas 2 pestañitas o estas 2 fichas nuevas que os voy a comentar y que vamos a estar trabajando durante la sesión porque aún no he incluido la tabla, ¿vale? Pero a mí me gusta más verlo así. Si por lo que sea que también me han llegado consultillas de, oye, yo no lo veo igual que lo ves tú, puede ser que la cinta de opciones tengáis la cinta de opciones, por ejemplo, de línea única, ¿vale? Simplemente le doy aquí en la parte derecha, hay una flechita ahí apuntando hacia abajo, también en la versión de escritorio, pulsáis ahí y ya nada, le digo cinta clásica, ¿vale? Y entonces ya, veis, veo los iconos, pues eso, un poco más desplegados, ¿bien? Bueno, la idea con los tabuladores, ¿qué es? Pues fijaros, cuando yo estoy en la versión online, voy a hacer esto un poquito más grande, y así yo creo que lo vemos mejor. ¿Veis? Aquí tengo la regla. ¿Qué pasa con esto? Pues que yo, por defecto, en cada documento, en la línea que esté, ¿veis? Voy pulsando en el tabulador, ¿veis? Y me va haciendo pues
como saltitos, ¿verdad? Y demás, vale. ¿Qué puedo hacer yo para hacer una tabla sencilla? Pues mirad, podría, por ejemplo, decirle que quiero un tabulador aquí. Entonces, al pulsar, botón derecho, o podéis hacer también, aquí valen los dos, tanto el izquierdo como el derecho, el primario o el secundario, valen aquí. Encima de la regla me dice insertar tabulación, ¿vale? Aquí, al ponerme en la flecha, me despliega estas opciones. Entonces yo le voy a decir, pues mira, quiero una tabulación izquierda aquí en el 2 y quiero otra tabulación, por ejemplo, centrada en el 4, ¿veis? Entonces me va a aparecer aquí, como vemos, ese simbolito que me está diciendo aquí hay una tabulación izquierda y aquí hay una tabulación centrada. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando yo empiece a escribir me va a ir a la izquierda el texto y si yo me pongo aquí, en ese justo salto va a empezar y me lo va a poner centrado, ¿vale? ¿Con esto qué consigo? Pues que a lo mejor me interesa hacer una tabla falsa en el sentido de que, pues bueno, puedo poner aquí puedo pulsar en el tabulador y puedo decirle que aquí quiero poner, por ejemplo, pues mira, el curso de Word, ¿no? Luego hago otro pulso de nuevo el tabulador, me salta a la siguiente tabulación, ¿veis? Ya no me hace los saltitos más cortos y aquí le digo, pues mira, el 10 de enero, ¿vale? Aquí, cuando ya estoy, en este caso aquí, pues nada, puedo o bien ir pulsando más por que quiera poner más información o ya me voy abajo, ¿vale? La idea es que cada vez que yo me voy aquí, sé que efectivamente estoy aquí. Entonces, a lo mejor para hacer ¿cómo se dice? Una tablita o pues eso, una tabla falsa en el sentido de no tener que incluir un elemento de tabla, los tabuladores me valen, ¿vale? Entonces aquí voy a poner febrero, ¿no? Entonces, no sé por qué aquí me están saliendo los numeritos, algo tengo pulsado que no veo, pero bueno, la idea es que yo aquí, aunque no tenga físicamente una línea, ¿veis? Sí que estoy viendo como una separación entre columnas, ¿no? Ayudándome de los tabuladores. Si quisiera modificar los tabuladores, pues nada, los puedo seleccionar y ya puedo mover a lo mejor la información pues a donde yo quiera. Si quiero, por ejemplo, en la parte, ¿cómo se dice?, más a la izquierda, ¿no? Puedo modificar un poquito los tabuladores, ¿no? Y aquí a lo mejor, pues si le quiero meter un tabulador más, pues lo puedo hacer, ¿no? Entonces, aquí es donde podría estar trabajando con los tabuladores. En el momento que ya quiera seguir con mi documento y quiera eliminar estos tabuladores para tenerlos del propio documento, cuando venían al principio, pues nada, botón derecho o botón izquierdo, me vale aquí en la versión online igual, y le digo borrar todas las tabulaciones, ¿vale? Entonces, esta sería una opción para tener una tablita hecha. Esto no lo seleccionáis como he hecho yo porque entonces nos quita las tabulaciones, ¿vale? Me voy aquí a deshacer para que lo veáis. Ya sería irme a digamos, otra línea y ya aquí sí, decirle borrar todas las tabulaciones y aquí yo ya puedo seguir trabajando en la línea, ¿vale? Pero en estas que yo he elegido antes sí que sigo teniendo esas tabulaciones, ¿vale? Entonces, ahí en la versión online, los tabuladores me sirven para esto, para hacer a lo mejor tablas sencillitas donde a lo mejor físicamente no haya una línea, pero sí me permita moverme con ciertos espacios. Y luego, si quiero, por ejemplo, aquí en la versión, digamos, de escritorio, voy a crear un nuevo archivo para empezar de cero, ¿vale? Y aquí lo mismo, aquí como vemos tengo la opción o bien si quiero hacer pues eso, el que me abra directamente aquí lo del tema de las tabulaciones y demás en esta opción de la regla o puedo, si quiero, en esta, veis ahí ahora mismo tengo una T invertida, me está diciendo que ahí sería pues el tema de si quiero centrar la tabulación y digamos ponerlo en el lugar que yo quiera aquí de la regla, ¿vale? Sobre todo esto que me pasa, que a veces, pues eso, no veo la tabulación, la muevo sin querer, he escogido solo una fila y solo se me mueve esa fila. Entonces, interesante pues el tema de, digamos, fijarme muy bien cuando estoy trabajando en un documento, efectivamente, si a lo mejor tiene alguna tabulación, ¿no? Bueno, me voy aquí un momentito al
la versión de nuevo online. Pero ya os digo, el tema de las tabulaciones nos pueden, digamos, pues ayudar un poco a poner cierta información y no utilizarlo como una tabla, ¿no? Que a lo mejor no es necesaria porque con una tabulación y la información que luego la puedo modificar bien, pues me puede valer perfectamente. Bueno, pues vamos allá con las tablas y aquí vamos a ver las formas de insertar tabla. Vamos a diferenciar entre tres. Aquí al principio, luego veremos que la versión online, la versión de escritorio tiene un poquito más, pero aquí podríamos hacerlo de tres formas. Me voy aquí a la versión online, que esto es exactamente igual en la versión de escritorio, ¿vale? Aquí ya lo que voy a hacer es borrar todas las tabulaciones desde aquí, ¿vale? Y así ya no tengo problema. Bueno, pues imaginaros que yo, donde está mi cursor, quiero insertar una tabla. Esto seguro que si hemos trabajado alguna vez con tablas, lo hemos hecho, insertar, le doy a tabla y aquí en tabla puedo hacer varias cosas. O bien deslizar el ratón sin, ahora mismo me veis que no estoy tocando ninguna tecla, o sea, no estoy tocando ni el botón primario ni el secundario del ratón, y simplemente deslizando yo puedo escoger de forma rápida cuántas filas y cuántas columnas quiero en mi tabla. Nos fijamos muy bien en ese 6 por 2, que serían, ¿veis? 6 columnas por 2 filas, ¿no? Y luego, nada, simplemente deslizando lo puedo hacer. Esto, claro, para tablas en las que a lo mejor, pues eso, tenga hasta esas filas, ¿no? Y luego también tengo la opción de pulsar y arrastrar. Esto es lo mismo. Si yo pulso con el botón izquierdo, lo mantengo pulsado y voy arrastrando, me va arrastrando y seleccionando el número de filas o columnas que yo quiera, ¿no? ¿Veis? Ya me la he insertado al soltar y aquí es un poco como prefiráis, ¿eh? Aquí no hay, veis que es prácticamente, pues eso, igual de rápido. Pero bueno, ahora hablaremos un poquito de la recomendación de, en vez de preocuparme mucho al principio en ciertas tablas del número de filas, pues puedo utilizar el tema del tabulador también para ir añadiendo de forma rápida filas, ¿no? Entonces, aquí yo tengo esta tabla que nada, si la queréis eliminar, ahora veremos cómo la podemos borrar también de una forma más rápida, porque a veces, pues bueno, o bien porque no seleccionamos bien toda la tabla, o bien porque tenemos cosas alrededor y al intentar seleccionar la tabla también eliminamos otras cosas. Entonces, por eso hay un botón específico, ahora veremos un poquito más adelante, para borrar específicamente la tabla, ¿no? Que muchas veces, pues bueno, no la podemos seleccionar bien porque hay alrededor otros objetos. Bueno, pues estas serían las dos formas, digamos así, rápidas de insertar una tabla. Luego tenemos, tanto en la versión aquí online como en la versión de escritorio, algo más, ¿vale? Vamos a decirlo así, algo más, que es elegir fila y columna. Si yo aquí no lo veo bien, no se me da bien esto, no pasa nada, me voy a elegir fila y columna. Y aquí me está diciendo pues el número de columnas 5, número de filas 2. En este caso voy a poner una más, ¿vale? Para hacer esta tabla que voy a hacer y le voy a decir 2 filas. ¿Por qué le digo 2 filas en vez de estar pensando en todas las filas totales que tengo que tener? Porque vais a ver que gracias al tabulador vamos a poder ir incluyendo nuevas filas. Entonces muchas veces, pues en vez de preocuparnos de las filas también, pues vamos a preocuparnos primero de las columnas, ¿no? Para hacer primeramente una tabla básica y luego vamos a ir añadiendo nuevas filas. Le doy aquí a aceptar y ya tengo mi tabla. En la versión de escritorio, pues nada, lo mismo, tengo la opción de insertar y tengo la opción de tabla. Puedo aquí, lo que decíamos, igual, arrastro sin pinchar o pulso, arrastro pinchando y al soltar el clic del botón izquierdo del ratón ya me va a insertar la tabla. Si no, insertar tabla, ¿vale? Que es un poco igual que lo que veíamos antes. ¿Veis? Insertar tabla, me dice el número de columnas y el número de filas. También aquí, pues bueno, puedo poner un poco de los autoajustes y demás, aunque eso lo vamos a ver un poquito más tarde cuando ya terminemos de diseñar nuestra tabla, pero sería prácticamente igual. Este a lo mejor viene en alguna cosa más, en la versión online habéis visto que es un poquito más sencilla, pero nos permite hacer exactamente lo mismo, ¿no? Aquí lo mismo, voy a incluir una tabla que tenga lo que decíamos, me voy a preocupar primero de las columnas y luego ya me preocuparé de las filas, ya veréis por qué os lo digo.
porque aquí, por ejemplo, pues puedo poner persona, aquí puedo poner lunes, martes, me voy a ir moviendo con el tabulador, ¿vale? Para que lo veáis. En vez de separar cada vez que quiero ir a una celda la mano del teclado, lo que hago es que me muevo con la tecla tabulador. ¿Por qué no me muevo con la tecla de las flechas? Pues ya veréis ahora. Miércoles, tabulador, jueves, tabulador y viernes. Bien, me voy a ir otra vez al tabulador, me baja a la siguiente línea y aquí imaginaros que voy a poner aquí Juan y digamos que Juan, pues imaginaros que esto es un horario y vamos a decir que sí, que el martes y el viernes viene. Entonces, ¿qué pasa? Que yo creo que también por el tema que tenemos a veces de si utilizamos también a lo mejor alguna tablita de Excel, pues tenemos ¿no? el tema de utilizar el Enter. Lo que pasa que el Enter lo que hace es que me pone una, digamos, línea más dentro de la celda. Yo no quiero esto, yo quiero, voy a borrar, quiero que me ponga una nueva línea. Para eso me viene fenomenal el tabulador, porque cada vez que llegue al final ya me pone una nueva y me suma una nueva fila a la tabla. Bien, si yo me muevo con las flechitas, ¿qué pasa? Que cuando voy moviéndome, hay un momento en el que en este sí, pero por ejemplo en la versión de escritorio me saca fuera de la tabla. Eso no lo quiero. Yo lo que quiero es moverme dentro de la tabla. Entonces, en este caso, la tecla del tabulador me permite moverme por las celdas sin salirme de ellas y además cuando llegue a un sitio en el que ya no tenga más, digamos, celdas en las que moverse, me va a añadir una línea más, ¿vale? Entonces, imaginaros que yo aquí, el tabulador, ahora os he dejado ahí la tecla Shift, luego Shift y tabulador va hacia atrás, ¿vale? Hacia adelante simplemente con mi tabulador normal y la tecla Shift para hacer que el tabulador retroceda, ¿no? Pero me va a permitir moverme muy, muy rápido por la tabla. Ya lo veis, lo vais a ver y yo os invitaría a probarlo. Aquí Guillermo va a venirse el miércoles y el jueves. Sigo y voy a poner aquí a Laura. Bien, me muevo siempre, como decíamos, con el tabulador porque vais a ver que es muchísimo más rápido y ya puedo hacer todas las filas que yo quiera, pero con el tabulador me permite eso, ir bajando, digamos, de fila. Entonces esto es súper rápido y sobre todo eso no me tengo que estar preocupando, digamos, de las columnas, perdón, de las filas, sino que yo solamente pienso en mi tabla con cuántas columnas tiene que tener, ¿no? Que sería un poquito pues la información principal, ¿no? Bueno, pues ahora vemos muy bien que cuando yo he incluido la información esta de la tabla y he incluido una tabla, ¿verdad? Tengo dos pestañitas nuevas. Estas dos pestañas lo que me está permitiendo es ahora hacer cambios en lo que es la tabla, ¿no? Como vemos aquí, la versión online nos ha limitado bastante y teníamos aquí pues menos opciones a lo mejor que la versión de escritorio, ¿no? Entonces, cuando yo me voy a la versión de escritorio, voy a ver alguna opción más de insertar tablas, ¿vale? Entonces, diferencia yo creo que muy, muy significativa de la versión online a la versión de escritorio a la hora de insertar tablas, que fijaros aquí en insertar, yo le digo tabla, tengo también la opción que se llama dibujar tabla. Incluso aquí también tengo la opción de hoja de cálculo. Esta opción no es que lleve aquí toda la vida, no es que tampoco sea súper reciente, pero sí que en las últimas versiones han incluido esta opción. ¿Esto por qué no está en la versión online? Sobre todo por el tema de las referencias, las rutas, ¿no? De los documentos y entonces, pues bueno, si yo, por ejemplo, trabajo aquí en local, sí puedo hacer referencia, por ejemplo, a una hoja de Excel que tenga guardada. En cambio, en la online es un poco más difícil. Por eso, en la versión online no tendremos esta opción. Además, aquí tengo una opción que se llama tablas rápidas,
en las que, pues bueno, me permite pues escoger a lo mejor alguna tablita de estas que por diseño y demás pues me puede encajar. ¿Veis? Aquí yo tengo, por ejemplo, una del horario. También deciros que hay plantillas, por ejemplo, en Microsoft Word de tema de calendario. Si necesitáis un calendario, iros a una plantilla que ya está hecha de calendario y que ya Microsoft Word nos la proporciona, en vez de a lo mejor que tenerte que crear tú tu calendario aquí a base de crear tablas, ¿vale? Pero que sepáis que también es una opción, ¿no? Y luego, lo que os decía, aquí tengo la opción de insertar tabla igual, que veíamos, y la diferencia sería con la versión online que no tenemos esta opción de dibujar tabla. La opción de dibujar tabla hace que cuando yo seleccione esa opción, ¿veis? El punterito, en vez de ser una flecha, lo que va a ser es un lápiz. Entonces yo pulso, botón izquierdo y sin soltar, arrastro. Me creo, digamos, pues una tabla, en este caso es una tabla porque es rectangular, que es una de las cosas que tienen que cumplir sí o sí las tablas. Cuando queráis hacer algo con una tabla intentando que no sea rectangular, no os va a dejar. Entonces, esta lo que pasa que es una tabla ahora mismo que solamente tiene una celda, ¿vale? La idea es que yo dibujando la tabla, pues podría venirme aquí y hacer así, bajar, ¿no? Botón izquierdo del ratón e irme dibujando la tabla. ¿Qué pasa con esto? Aquí no os preocupéis con el número de cafés que habíais tomado ya, como yo, que la línea te la va a hacer recta, ¿eh? El lápiz este es maravilloso y te la hace recta, pero lo que no hace este lápiz es como cuando tú insertas una tabla directamente diciéndole el número de filas y columnas, que te las haga todas igualitas. Aquí tienes que ser tú un poco a ojo el que vaya poniendo esas, digamos, esas columnas y esas filas. ¿Qué pasa con esto? También es una tabla, ahora mismo es una tabla de todas estas columnas y solamente tiene una fila, pero yo también puedo hacer así y poner más filas, ¿no? La idea es que yo aquí, bueno, aquí veréis en mi tablita que ya es que le he puesto el borde de otro color y he estado trasteando un poquillo con ello, ¿vale? Pero si no, os pondrá, digamos, pues ese dibujo de la tabla, si utilizáis esta opción, directamente con una línea negra, ¿no? La idea de esto es que, claro, tú dices, esto es maravilloso porque yo aquí puedo coger y puedo en esta celda dividirla, ¿no? Y le hago aquí una, ¿vale? Pues mira, qué bien, ¿no? Y aquí le voy a hacer una en medio y aquí. Bueno, esto está bien en el sentido de que puedo aquí a mi libre gusto ir poniendo esas diferencias, pero es verdad que luego para trabajar con estas tablas es un poco más complicado. El tema de luego tendrías que, digamos, pues utilizar el que te las ponga así, te las autoajuste, ¿no? Entonces, pues bueno, y esta además no la tiene la versión online. Para sacar, digamos, o dejar que el puntero sea un lapicerito, le dais a la letra escape, a la tecla escape, ¿vale? Y ya volvéis a como era. Bueno, vamos a movernos un poquito por la tabla y aquí también vamos a ver varias diferencias, ¿no? Esta pestaña o esta ficha de diseño de tabla y disposición de tabla solo cuando, digamos, pues tengo seleccionada esa tablita, ¿vale? Cuando ya la he incluido, ya me aparece. Igual que aquí, ¿veis? Si yo, por ejemplo, aquí se ve muy bien en lo que es un documento en la versión de escritorio. Si estoy fuera de la tabla, no la tengo seleccionada, ¿veis? Ya no tengo digamos, esas pestañas o esas fichas. En el momento en que yo sí selecciono la tabla, ¿veis? Ya me aparece diseño de tabla y disposición. Que a lo mejor mi preguntilla, el sondeo no estaba ahí muy bien hecho y pero yo quería decir eso un poco, ¿no? Que cuando aparecen, pues esas fichas, ¿no? Si están disponibles siempre o solamente cuando tengo ese elemento de tabla, ¿no? Muchas gracias ahí por contestar. Bueno, y luego otra de las cosillas que decíamos y que aquí os he dejado, pues eso, por si acaso no nos acordábamos de dónde estaba la tecla Shift o no sabemos cuál es, siempre eso, para avanzar con el tabulador y para retroceder, ¿no? Con el tabulador también, pero para retroceder en vez de para avanzar, pues pulso la tecla Shift que se llama o a veces viene con esa flechita, ¿no? Normalmente está, ya os digo, debajo de la tecla esa del bloqueo de mayúsculas. Entonces, puedo eso, establecer columnas, añadir esas nuevas filas con el tabulador y moverme, en este caso, para atrás. Las teclas de las flechas, como decíamos, pues lo que hace es que a veces te sales de la tabla y además, si imaginaros, aquí en esta tablita, yo lo que tengo es, digamos, pues Guillermo Sánchez.
¿vale? Cuando aquí yo me mueva con las flechas, me voy a mover en la misma celda, ¿vale? No me voy a ir para abajo. En cambio, con el tabulador voy de celda en celda y ya veréis que seguramente si no lo habéis probado nunca, las personas a lo mejor que tengáis pues eso, mucha cosilla o ya os venga de hace muchos años moveros con las flechitas del teclado por las tablas, pues bueno, ya tenéis la costumbre cogida, pero sí es verdad que el tema del tabulador, siempre que me quiera mover así rápido por la tabla de celda en celda, pues me ayuda mucho. Bien, bueno, pues veo que ya lo hemos encontrado, ¿no? Ah, vale, me dice María Ángeles, puede ser que en alguna versión en concreto no se retroceda. Probarlo, pero vamos, en principio tecla Shift y el tema del tabulador para retroceder, si no, tabulador siempre para avanzar. Bueno, pues otra de las cosillas que vamos a ver, cómo podemos, en este caso, el tema de insertar las tablas, que ya hemos dicho que podríamos, la única forma diferente también es la de dibujar la tabla, que ya la hemos hecho, pero pues bueno, yo creo que mejor la opción de insertar tabla y ahora vamos a ver cómo podemos eliminar la tabla, ¿no? Que es lo que hablábamos, que muchas veces pues la tabla, si yo estoy en un documento como estoy ahora, que lo estoy empezando, es una tabla sencilla y demás, no tengo más elementos alrededor, pues directamente la puedo seleccionar, ¿no? Botón izquierdo, la selecciono y entonces ya puedo borrarla simplemente con el botón de borrar del teclado. Pero ¿qué pasa si alrededor de la tabla a lo mejor hay texto, si alrededor de la tabla hay otros elementos y resulta que me empiezo a pelear un poco con la tabla para borrarla, ¿no? Porque muchas veces, pues bueno, lo que hacemos es selecciono, ¿no? Borro la información que hay dentro, pero la tabla no. Entonces, pues bueno, para esto existe realmente un botón de borrar la tabla, por eso existe, ¿vale? Una vez que la tengo puesta o dentro de cualquier lugar de la tabla, aquí en disposición de la tabla, tengo la opción de eliminar. Puedo eliminar la tabla entera, una columna, una fila o una celda. Aquí sí que tengo que tener precaución porque esto lo que hace es que elimina, ¿vale? No es que me borre la información que hay, por ejemplo, en texto dentro de la celda, sino que me desplazaría la información junto con la celda que hay al lado de esa que yo elimino. Entonces, por eso tengo que tener mucha precaución. Entonces, aquí la tengo y eliminar tabla. En la versión de escritorio lo mismo, una vez que la tengo, da igual en qué lugar me encuentre, le digo aquí en diseño de tabla, aquí no es, a veces te puedes confundir, pero siempre tener en cuenta que al incluir una tabla no se incluye como dos pestañas o dos fichas más, ¿vale? Aquí en disposición, a veces de una versión a otra cambian, digamos, pues cómo se llaman a estas pestañas, pero más o menos están todos los comandos y puede variar un poquito, en vez de diseño de tabla, pues a lo mejor lo llaman de otra forma, pero siempre lo vas a ver muy bien porque al seleccionar la tabla te aparecen esas dos fichas, ¿no? Entonces, aquí veis, ya tengo la opción de eliminar y aquí ya puedo o bien eliminar celdas o eliminar toda la tabla, ¿no? Entonces, esto muchas veces, sobre todo cuando en el documento al eliminar la tabla de otra forma, seleccionándola así, arrastrando lo que sea, me llevo un poquito más o incluso si la tabla no tiene un poquito más para tener ahí espacio para seleccionarlo y ya borrarlo con el teclado, pues esto de poder borrar, en este caso, o eliminar la tabla de una vez, pues me viene muy bien, ¿vale? Entonces, esta opción de eliminación de tabla, pues lo que decíamos, me viene fenomenal para poder, en este caso, seleccionar. Simplemente puedo dejar el cursor ahí parpadeando en cualquiera de las celdas de la tabla y ya le doy a eliminar. Si quisiera eliminar una columna, una fila o una celda, cuando yo tengo mi tabla, ¿vale? Vamos aquí a poner la tabla que teníamos, yo puedo coger y decir, vale, pues mira, esta columnita, por ejemplo, o esta celda, perdón, lo que yo quiero es eliminarla, ¿no? O quiero a lo mejor incluso puedo eliminar toda la fila, toda la columna. La tengo ya aquí y lo que hago es que me voy a diseño de tabla, perdón, a disposición, esto no me lo sé de memoria, no es una cosa que necesite aquí mi vida memorizar del todo y por eso me pasa. Entonces le digo aquí eliminar y aquí puedo eliminar o bien una columna, una fila o una celda. Lo que decíamos, cuidado con esto porque al final lo que hace, si tú eliminas por ejemplo la columna, ¿veis? Ahora lo que me ha hecho es eliminarme la columna toda
y me ha movido todo lo demás. Si yo aquí le digo eliminar en diseño de tabla, no, le daré siempre al que no es eliminar y le diré, por ejemplo, celda, ¿vale? Aquí ya me pregunta, ¿cómo quieres que elimine yo esta celda? Desplazando las celdas hacia la izquierda, desplazando las celdas hacia arriba, eliminar toda la fila o eliminar toda la columna, ¿vale? Imaginaros que le digo, pues mira, desplazar hacia la izquierda. Le digo aceptar y entonces veis, ya aquí me ha eliminado, digamos, esa celda. ¿Qué pasa con esto? Cuidado porque ya lo otro me lo ha movido, ¿no? Hemos dicho, y muy, muy importante, y es una cosa que hay que, pues eso, tener como el, digamos, lo que no se te puede olvidar nunca de una tabla es que la tabla tiene que ser, digamos, rectangular. Siempre tiene que tener ese, digamos, esa forma. Y por eso aquí lo que ha hecho es que al eliminar la otra celda, esto no se puede quedar vacío. Entonces, ¿qué ha hecho? Ha incluido pues una celda más, pero me ha movido toda la información. Así que siempre precaución con esto. Voy a darle a deshacer para que lo volvamos a ver. Y entonces, pues bueno, tener precaución sobre todo en esto. Él me lo va a preguntar, ¿de verdad quieres que desplace toda la información o cómo quieres que la desplace? Y ya me va a desplazar la información si solamente le he dicho de esa celda, ¿no? Bien, aquí vamos a ver varias cosas y esto sí que es verdad que en la versión, digamos, online nos lo han reducido bastante las opciones, ¿no? Y es cuando yo me muevo con el punterito, ¿no? Del ratón, lo que me aparece. ¿Veis aquí cuando yo me muevo que esa flecha de mi ratón, esa flecha aquí que yo me voy moviendo, ahora mismo es un palito y yo cuando me voy moviendo y justo estoy a la izquierda, por ejemplo, en este caso de esta fila, se convierte en una flechita así negra intensa, ¿no? Esto es para seleccionar toda la fila. Si quisiera la columna, lo mismo, aquí es un palito, aquí veremos para qué sale este, digamos, este cambio de ratón y aquí yo puedo, una vez que tengo también ese simbolito de la flecha en negro, puedo, digamos, seleccionar toda la columna. Si quisiera seleccionar aquí en la versión online un contenido que hay dentro de una celda, lo que hago es que pulso botón izquierdo y sin moverme, o sea, sin soltarlo, lo arrastro. Ahí, espérate, que está, con el zoom está tan grande, por eso se me mueve. Pero vamos, la idea es pulsar y arrastrar para que se me seleccione esa información de la celda. En la versión de escritorio es un poco distinto porque aquí tengo como más, digamos, pues más simbolitos, más cambios de ratón. Si nos fijamos aquí, cuando yo me muevo por la celda, ¿veis? Hay un cambio de ratón así como oblicuo, ¿no? Y una flechita negra así oblicua para seleccionar toda la celda. Hago un clic y se me selecciona toda la celda. Este cambio de ratón o del puntero del ratón no lo tiene la versión online, pero esto es muy útil para poder seleccionar toda la información que contiene una celda. Si ya me sigo moviendo, aquí igual se me convertiría o es lo mismo que lo que hemos visto de esa flechita, ¿no? Para seleccionar toda la fila. Aquí lo mismo, ¿veis? Al moverme y dejarme cerquita, si me separo ya más, aquí es que como no tengo más líneas no se cambia, pero si tuviera la tabla entre a lo mejor texto y texto, pues al moverme ya llegaría un momento en el que se desaparecería la flechita esta negra intensa que está cuando estoy muy próximo a lo que es la línea, por ejemplo, aquí para seleccionar la columna. Hago clic y selecciono toda la columna. Bien. Bueno, esto me permite un poco de forma rápida seleccionar pues fila, columna y en la versión de escritorio lo que decíamos, poder seleccionar una información de la celda si esa flechita está así en oblicuo. Bien, la versión de online, esta flechita, como decíamos, no la tiene, ¿no? Solamente tengo o bien esa para seleccionar columna entera o esta para seleccionar fila entera. Pero bueno, está muy bien porque muchas veces es únicamente lo que necesito, ¿no? Bueno, en cuanto a lo que es el diseño de la tabla, vamos a comentar un poquito pues estas opciones, ¿no? Y sobre todo, pues eso, decir muy bien que las tablas, una vez que las hemos incluido y cuando las seleccionamos, en la versión aquí online nos hemos fijado un poco que aunque yo no esté justo, ¿verdad? En la tabla, si estoy ya por aquí
ya me desaparece, ¿no? A ver, un momentito que lo voy a hacer ahí más pequeño, ¿veis? Y aquí lo mismo. Si yo, por ejemplo, ya selecciono la tabla, entonces ya sí que estoy viendo esas dos pestañas de diseño de tabla y disposición de tabla, que ya os digo que yo de memoria muchas veces me voy a una u otra, pero esto es rápido y cambio rápidamente ahí si no encuentro la opción que quiero. Pero bueno, la idea es saber que existen estas cosas para hacerlas, tampoco hay que memorizarlo, pero sí tener muy presente que solamente nos va a aparecer cuando tengamos seleccionada la tabla. Bien, bueno, pues tanto en la versión aquí online como la de escritorio tenemos las dos pestañas nuevas o fichas nuevas, ¿verdad? Que aparecen simplemente cuando yo tengo seleccionada la tabla. Si no, esto me desaparece. Por eso muchas veces cuando empezamos con el tema de las tablas digo, jolín, ¿dónde cambiaba yo esto? ¿No? Y hasta que no selecciono no me aparecen esas dos fichas. Bueno, pues vamos a ver cómo podríamos, digamos, diseñar la tabla de dos formas. La opción, vamos a llamarla, esto no es de manual, sino para entendernos, la opción a mano, ¿vale? Que sería, pues, cuando yo incluyo una tabla y voy a, digamos, pues, cambiarle el diseño un poco, ¿no? Aquí en el diseño, pues, yo lo que puedo hacer es, imaginaros esta de aquí, voy a crearme una tabla nueva para no machacar esa, le doy a ese ¿verdad? Le digo aquí, pues venga, una de 9×3 y aquí lo que hago es que con, digamos, los controles o estos, digamos, comandos que tengo yo aquí, puedo trastear y diseñar la tabla de forma que a mí me guste en cuanto a sombreado y en cuanto a borde. Como vemos, estos, digamos, de aquí hacia la derecha, pues me permiten hacer estas cosas que yo he dicho, como hacer la tabla o el diseño de la tabla a mano. Y luego, en la versión de escritorio, tenemos exactamente lo mismo. Si yo aquí tengo esta tabla que yo he creado, ¿vale? Si la tengo aquí seleccionada y me voy aquí a diseño de tabla, lo tengo de aquí hacia la derecha, ¿vale? El sombreado también entra, lo que pasa que lo han dividido aquí un poquito, pero tendríamos también la opción de utilizar este sombreado para poder cambiar pues, los colores de las celdas y demás, ¿no? Entonces, puedo, como decíamos, ahora trastear un poquito con la tabla para que yo le ponga el diseño personalizado que yo quiera y luego veremos otra opción, ¿no? Que esa sería pues una opción también que yo creo que bastante rápida, pero esta sería pues eso, como la opción de hacerlo a mano. Para ello, una vez que yo ya tengo la tabla incluida, me puedo venir aquí y decirle, oye, pues mira, quiero, por ejemplo, que el color de la pluma, porque ahora vamos a ver que me va a transformar el puntero en una pluma, lo quiero, por ejemplo, pues de este azul, ¿vale? Entonces, veis, aquí ya me está cambiando esta información y le voy a decir también que sea un poquito, pues, más gordita, ¿no? De 4,5 puntos. Y luego le voy a decir dónde quiero a lo mejor esos bordes, ¿veis? Borde inferior, esto lo puedo hacer por aquí también, ¿no? O puedo directamente, como ya me ha transformado, si nos fijamos, al coger yo aquí el color de la pluma, por ejemplo, a verde, lo voy a poner en verde, ¿veis? Ya el punterito me lo ha transformado en una pluma. ¿Qué hago yo con esto? Pues nada, me pongo por encima de la línea y voy pintando, ¿vale? La idea es que esto, pues bueno, me permite hacerlo y me permite escoger justo las líneas que yo quiero. Aquí en bordes, yo lo que hago es que ya, en función a dónde esté, digamos, el puntero, me va a decir, pues mira, todos los bordes, por ejemplo, de la celda. Puedo decirle, aquí, claro, no es lo mismo estar con el punterito ahí, ¿vale? Que si yo selecciono toda la celda, ¿vale? Ahí cuando el puntero es esa cruz con las flechas, ¿no? Entonces aquí ya podría decirle que, bueno, que todos los bordes, ¿no? Entonces aquí voy jugando un poquito con el diseño. Ya os digo que no es lo mismo estar con el puntero dentro de una celda porque solamente voy a hacer referencia a esa celda que si tengo, digamos, seleccionada toda la celda. ¿Bien? Entonces imaginaros que yo lo quiero con todos los bordes, lo quiero así. Esto luego se puede modificar un poco a posteriori y luego también tenéis aquí en la versión de escritorio la opción de copiar borde. La versión online me permite también jugar un poquito con estos diseños, digamos, a mano. Ahora veremos la otra opción que decimos. Una vez que yo tengo seleccionada la tabla, pues ya puedo cambiar, por ejemplo, el sombreado de la celda. Imaginaros si quiero, pues no sé, que en vez de ser así, pues sea azules
Y luego el borde de la tabla, lo mismo. Puedo ponerle a lo mejor el ancho, puedo cambiar un poquito el estilo, si lo quiero así doble, y puedo cambiarle también incluso lo que es el color del borde, ¿no? Y le digo, pues mira, lo quiero amarillo. No me ha quedado visualmente el contraste, como decíamos el otro día, no es muy bueno, pero bueno, para que veamos un poquito la diferencia de esos cambios que yo puedo hacer, ¿vale? Entonces, también le podéis luego, si queréis, en este caso, a una celda en concreto, pues una vez que yo tengo ahí el cursor parpadeando, pues puedo cambiarla a lo mejor a otro color, ¿vale? Esto ya como vosotros prefiráis. La idea es, pues bueno, personalizar a lo mejor con estos controles nuestra tabla. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces, pues bueno, lo que queremos a lo mejor es es exactamente a lo mejor que nos vaya y nos cuadre, ¿no? Que aquí, pues bueno, tenemos en este caso los colores que nos da, el tema de sin color, porque el color blanco, en este caso las tablas, una de las peculiaridades también que tienen son que son transparentes, ¿vale? Las celdas de las tablas son transparentes. Entonces, por ejemplo, eso lo veréis muy bien si, por ejemplo, la hoja tiene una marca de agua, ¿no? O tiene alguna información en el fondo. En Word no se nota tanto que las tablas son transparentes, como se pueden notar a lo mejor en PowerPoint, porque en PowerPoint a lo mejor sí tenemos un fondito o tenemos ahí eh, una una imagen de fondo o lo que sea, ¿no? Y entonces se ve que la celda es transparente. Por eso nosotros también le podemos decir que queremos una celda blanca, ¿no? Sobre todo si va a haber una marca de agua, por ejemplo, en el documento, pues sí sería muy interesante el tema de poder, digamos, decirle que queremos no solamente la celda, digamos, de un color, si no tenemos color, si la queremos en blanco, decirle que sea color blanco, si no es transparente, ¿vale? Es como si fuera un acetato, ¿no? Donde yo dibujo la tabla y por detrás todo lo que le ponga se vería, ¿no? Entonces, yo os he dejado aquí una cosa que es un poco distinta de Word, ¿vale? Va aparte de Word, no viene incluida ni en la versión online ni en la versión de escritorio, pero por ejemplo a mí me viene muy bien para el tema de combinar colores, ¿no? Aquí en la versión de escritorio veréis ahí un poquito que me deja pues esto, tanto los estándar, personalizados y demás, ¿no? Yo utilizo una herramienta que os he dejado aquí en la presentación por si queréis utilizarla. La hay para el navegador de Mozilla Firefox y también para Google Chrome, que se llama Colorcilla. Esta aplicación, que ya os digo que a mí me viene fenomenal porque muchas veces estás haciendo a lo mejor pues un documento, quieres que justo el pantón que se llama pues esa información del color, ¿no? Si no sabéis lo que es un pantón, en realidad cada color que nosotros tenemos en nuestra paleta de colores y en los colores que ya están definidos, pues tienen, digamos, una información, ¿no? RGB con el tema de rojo, green y blue, ¿no? En inglés, pues rojo, azul y verde, ¿no? Y entonces ahí es donde tú das exactamente con el color. Pero claro, saberte exactamente justo el pantón de un logo, por ejemplo, pues es un poco complicado. Entonces, ¿para qué sirve esto? Pues imaginaros que yo me voy aquí a la página de la EFIAP, ¿no? Y le digo que, bueno, que quiero aquí, a ver, voy a buscarla, en vez de que nos salga aquí nuestro Moodle, vamos a la página principal de la EFIAP, y digo, pues mira, es que quiero justo este color, no quiero otro, quiero este azul así eléctrico. Bueno, pues si yo tengo, por ejemplo, esto es una extensión del navegador, ¿vale? Si le dais aquí en esa información que yo os he dado, os permite instalarlo en el navegador o bien de Google Chrome o de Mozilla Firefox, ¿no? Lo hay para los dos. Este es Chrome y este para Firefox. Entonces, ¿qué hace esto cuando tú has instalado esta extensión del navegador? Las extensiones ya sabéis que se nos ponen por aquí, si tienes muchas, como yo, pues ya va haciendo ahí su listado, pero las que tengas ahí con el punterito, pues te aparecen aquí, ¿no? Por ejemplo, una que utilizo yo muchísimo es esta del traductor de Google, para que si hay alguna página en inglés, le doy ahí rápidamente con esa extensión del navegador y me, digamos, traduce la página. ¿Qué hace Colorcilla? Pues Colorcilla lo que hace es que si yo estoy en una página, por ejemplo, tengo ahí el logo, lo que hace es que yo con este goterito pulso y me muevo por la página, ¿veis? Hasta que ahí estoy viendo ese cuadradito. Ahí ya me está cogiendo la información. Pulso y en mi
goterito, también tengo el panel del selector de color. Aquí tengo justo, ¿veis? O bien por referencia de RGB o bien aquí directamente el Pantone en este formato que yo puedo copiar, y cuando esté trabajando, por ejemplo, imaginaros que estoy trabajando en la versión online, pues resulta que yo quiero justo este color, ¿vale? Quiero ese color para, pues eso, mi tabla o cualquier elemento. Aquí en el sombreado le digo más colores, ¿veis? Y aquí es donde me está dejando poner justo esa información del Pantone. Entonces, pues bueno, esto a lo mejor ahora, cuando estoy empezando con los documentos, no, para mí no es importante, pero os puedo asegurar que a mí esta herramienta, para saber exactamente cuál es el color, por ejemplo, en el PowerPoint, por lo menos en el Mac sí que lo tiene para cogerte tú el punterito y justo decir, pero claro, tiene que estar el elemento dentro del documento, que bueno, que ya podía estar aquí a lo mejor el logo dentro del documento, pero bueno, así cogemos justo el tema del Pantone para que, bueno, en el documento estemos viendo pues eso, que estamos combinando perfectamente los colores de los logos, por ejemplo, o incluso puedes coger cualquier color de una imagen que estés utilizando y ponerlo ahí, ¿vale? Entonces, pues bueno, os dejo esta, que ya os digo que esto es extra por fuera de Word, pero sí que digamos que lo tenemos y que es muy útil. Esto os lo dejo en el PowerPoint, ¿no? En el PDF en la descarga cuando esté también la grabación de este tercer seminario ahí en la plataforma Moodle, ¿vale? Bueno, pues como decíamos, podemos o bien modificar dentro de la celda lo que es el sombreado, si queremos aquí modificar también lo que es el estilo o el diseño de nuestra tablita. En la versión online tenemos, en la versión de escritorio, pues bueno, tenemos alguna cosa más en cuanto a, bueno, personalizar, ¿no? Aquí en diseño de tabla, pues bueno, tengo alguna cosita más, ¿vale? También incluso puedo copiar el borde si me lo quiero llevar a otra tabla y demás. Pero prácticamente pues tengo las mismas opciones tanto en una como en otra. Y luego sí vamos a comentar un poco el tema de la diferencia a lo mejor entre sin borde, ¿vale? El borde, digamos, cuando es sin borde no se va a imprimir, aunque sí es verdad que podemos poner pues esas, digamos, guías, ¿no? Para ver la tablita, o podemos borrarla directamente. Pero esto eliminaría el border seleccionado. Son dos cosas distintas, ¿vale? Sin borde, en una de las, a lo mejor en una de las líneas de la tabla, hace que yo a lo mejor, depende si tengo puesta la cuadrícula o no, vea pues una rayita gris ahí muy difuminada, pero que luego a la hora de imprimirse no se va a ver esa raya. Bien, pero el tema del borrador o de borrar, lo que sí va a hacer es que va a eliminar el borde seleccionado. Aquí hay que tener precaución porque aquí lo que decíamos, una tabla nunca va a poder ser diferente de lo que es, digamos, un rectángulo. Entonces, pues bueno, aquí el programa, si yo quiero borrar algo que hará que la tabla no sea rectangular, él ya añadirá alguna otra cosa o no me dejará eliminarlo, ¿no? Esto del borrador solamente está disponible en la versión de escritorio, ¿vale? Para que veamos un poquito a qué me estoy refiriendo, pero solamente estaría disponible aquí. Aquí en la opción, veis, de la tabla, aquí en disposición, ¿no? Si yo estoy aquí en mi tablita, en la ficha de disposición me voy aquí a donde pone borrador, y en borrador el puntero se me convierte, pues eso, como en una goma de borrar, ¿no? Entonces yo aquí puedo pulsar y entonces, ¿veis? Me lo quita ahí, y aquí lo que no tengo es, ¿veis? Lo puedo poner aquí, también puedo ver cuadrícula o sin cuadrícula, como queráis aquí, ¿vale? Ah, una cosa que no os he comentado que también puede ser interesante es este punterito de seleccionar, ¿no? Si yo quiero seleccionar a lo mejor alguna información, no me sale muy bien, simplemente pulsando puedo seleccionar la celda donde está el puntero parpadeando, o si quiero seleccionar filas, seleccionar la tabla entera o seleccionar la columna, ¿vale? Aquí, como decíamos, aquí me ha eliminado esto, a la hora de imprimirse no se va a ver. Si es verdad que, bueno, si queréis, por ejemplo, tener puesto esto de verlo aquí en diseño de tabla, le podéis decir, pues bueno, aquí filas totales, a ver si veo esta opción que quería yo mostraros
del tema de ver cuadrículas, ¿vale? Ver cuadrículas lo quitáis, en realidad esto no se va a imprimir, ¿vale? Y sería un poco la diferencia. Este borrador no lo tiene, por ejemplo, la versión online, ¿vale? La versión online, dentro de aquí de disposición de tablas, si no me equivoco, no lo tiene, solo tiene la opción de eliminar. Y como decíamos, una cosa es borrar, ¿no? Borrar la información, que eso no se va a imprimir, pero digamos que sí sigue conservando la opción de que eso sea una celda. Y aquí en eliminar me eliminaría realmente la celda. Aquí, como os decía, pues este que no lo he comentado, pero este punterito también es muy útil, sobre todo, pues bueno, con ciertas tablas y demás, en vez de tener que estar pulsando, arrastrando y demás y que no me seleccione lo que yo quiero, pues aquí me puedo decirle o bien que me seleccione toda la tabla, o bien una columna en concreto donde esté el punterito. Aquí imaginaros que estoy en la tercera, le digo seleccionar y le digo columna y entonces me selecciona toda la columna, o si estoy ahí y le digo seleccionar fila, me selecciona toda la fila. Ahí, por ejemplo, imaginaros que quiero seleccionar la fila 2, ahí en disposición selecciono fila y si no, pues solamente una celda, ¿vale? Eso sería un poco la diferencia entre pulsar a lo mejor y arrastrar o hacerlo con esta opción, ¿no? Bueno, lo mismo que en la versión de escritorio. Yo dejo el punterito ahí y le digo seleccionar o bien tabla, voy a volver a seleccionar una celdita, ¿veis? O dejar el puntero ahí en esa celdita, le doy ahí a columna, me selecciona toda la columna, me voy aquí y le digo seleccionar toda la fila y bueno, y a lo mejor no tengo que estar esperando y moviéndome para que el puntero se convierta ahí la flecha en otra forma, ¿no? Bueno, pues esto en cuanto a la diferencia, ¿vale? Entre sin borde, que el borde no se imprime, y luego eliminar el borde seleccionado directamente. Y vamos a ir a la otra opción, digamos, de pues hacer nuestras tablitas, ¿vale? Aquí voy a explicarlo un momentito y si estuvimos ahí con el tema del descubrimiento de los estilos, ¿verdad? El otro día con los documentos, pues aquí sería un poco parecido, ¿no? El tema de yo poder diseñar la tabla, pero utilizando también el tema de los estilos, ¿no? La opción estilos de tabla. Aquí sí, una de las cosas que, bueno, yo sí os recomendaría y que creo que las tablas quedan bastante bien visualmente y demás, es el tema de utilizar lo que se llaman las bandas, ¿no? O bien en las filas o bien en las columnas. Esto hace que si yo tengo ahora cogido esta opción de configuración en la tabla, cada vez que yo incluya, si lo tengo puesto en las filas, una fila más, la fila va a ir contrapeada en cuanto al color del anterior, ¿no? Y da igual que la borre, la elimine, que ella ya se va a encargar de pues ponerme otra vez los colores como deben estar, ¿vale? Entonces esta sería la opción, digamos, igual que el tema de los estilos que veíamos el otro día con el tema de los títulos 1, títulos 2, títulos 3 y demás, el tema de incluir tablas pero que ya en vez de hacerlo a mano con esto del borde, quiero el sombreado de tal color y demás, que luego esto también nos va a permitir personalizarlo, pero entenderme un poquito. Esto digamos que lo hacemos más a mano, seleccionando pues tanto bordes como el tema del relleno y demás. Y esta sería la opción de insertar una tabla pero ya utilizando lo que son los estilos predefinidos aquí que tiene Word. Entonces le doy otra vez a tabla, voy a crearme una nueva para que lo veamos y esta tablita le voy a decir que me la haga con uno de estos estilos. ¿Veis? Aquí ya pone estilo de tabla, estilos de tabla, pulso aquí, tengo estos porque ahora mismo pues la plantilla que yo he elegido me está mostrando estos, pero yo también podría cambiar los colores, podría decirle pues no, mira, quiero que me lo muestres en estos colores. Me cambiaría, el azul no se ha notado mucho, ¿verdad? Entonces me voy aquí y lo cambio a estos, ¿vale? La versión, digamos, online, pues tiene menos opciones que la versión de escritorio, ahora lo comentaremos, pero bueno, para hacer una tablita rápida, una vez que yo ya la he incluido, le he dicho el número de filas y columnas, le voy a decir que quiero este diseño, por ejemplo, ¿no? Los veis de una forma mucho más rápida en cuanto a no tener que estar, pues eso, poniendo los bordes de un color, el relleno de otro color y demás, pues ya tengo aquí directamente un diseño de tabla. Dentro, por ejemplo, de esta versión online, como decíamos, lo único así que me deja más personalizar es el tema de los colores, ¿no? Pero bueno, me viene bastante bien. Además, ahora vamos a trabajar un poquito con estas opciones de la izquierda.
La versión de escritorio, pues bueno, me deja un poquito más, esto es verdad. Le digo insertar tabla, me voy aquí y le digo que quiero en diseño de tabla un estilo de tabla. Aquí, como veis, tengo alguna opción más, incluso puedo guardarme un nuevo estilo de tabla si quiero y puedo hacer un nuevo estilo de tabla así a mi gusto con cambiando pues eso, el tema de cómo va a ir la letra, el tema también un poco del grosor de los bordes, el tipo de borde, el color y demás, lo del tema del relleno y ya poder modificarlo. Además, si nos fijamos aquí, pone documentos nuevos basados en esta plantilla. O sea, yo podría modificar en este caso ese estilo de tabla y que si pulso aquí, ya a partir de aquí, el nuevo documento que habrá conservado igual que hablábamos el otro día con el tema de los estilos, ¿vale? Pero simplemente para que lo sepamos, ¿no? Entonces aquí, una vez que yo lo tengo, lo que hago es que escojo un formato de este tipo, ¿vale? Aquí veis, ya tengo las bandas, digamos, contrapeadas. Esto es lo que hablábamos antes de que yo ahora mismo, imaginaros, con el tabulador voy añadiendo nuevas líneas y ya él se encarga de contrapear ese verde más oscuro con ese verde más clarito. Si yo, por ejemplo, aquí quitara una línea entera, no me va a juntar, digamos, el verde oscuro con otro verde oscuro. Ya se encarga él de que haya un contrapeado, ¿vale? Por eso, esta opción, pues bueno, es verdad que para las tablas y eso queda bastante bien porque ves muy diferenciado lo que es el tema de los contenidos o de la información que hay en cada una de las celdas y, bueno, permite visualmente que se vea bien la información. Si queréis otro diseño, no hay problema, se puede seleccionar y se podría aquí manejar ahí desplegando el resto. ¿Qué pasa con esto? Que yo también, pues bueno, puedo hacer un poco parecido a lo que hacía con los estilos. Una vez que a lo mejor a mí me interese, veis, aplicar y mantener formato, nuevo estilo de tabla, ¿no? Si yo hago modificaciones y demás y quiero que ese justo sea con estas modificaciones que yo he hecho, pues bueno, le puedo decir modificar estilo de tabla, ¿no? Y entonces aquí me permite modificar justo este estilo de tabla para yo tenerlo en este documento siempre, ¿no? Entonces, pues bueno, salvo que luego le digáis esto de documentos basados en esta plantilla, ¿no? Pero funcionarían un poco igual a cómo funcionan en este caso los estilos, no con tantas posibilidades ni tanto en cuanto a decirle referencia de importancia como hablábamos el otro día, pero sí me lo permite. En la opción, por ejemplo, de la versión online, no me permite esto de crearme a lo mejor mis estilos de tabla y demás, ¿vale? Sino, si nos vamos aquí un momentito, ¿vale? Solamente, pues bueno, me deja elegir un poco los colores y demás, me deja a lo mejor borrar si quiero ahí la información y demás, pero no me deja, pues eso, guardarme alguna, ¿no? O modificarla, ¿no? Bueno, la idea es que aquí sí que yo creo que una de las opciones que está bastante interesante es el tema de las columnas con bandas, ¿no? Esto es lo que hablábamos de que cada una de las columnitas estas, o depende un poquito ¿cómo se llama? El diseño que yo haya cogido, bueno, pues me vaya poniendo. Si yo aquí, por ejemplo, le digo que en esta tablita quiero columnas con bandas, pues veis, me deja las columnitas con bandas quiere decir, pues eso, un color más oscuro, luego el color más clarito y demás, ¿no? Para que yo, cada vez que yo ponga una nueva línea, pues vayan apareciendo así. Si quisiera, en vez de esto de las columnas con bandas, pues que sean las filas con bandas, pues bueno, también lo puedo hacer así. Voy a quitar una porque si no ya va a ser aquí mucho tipo ajedrez, ¿vale? Pero esta estaría muy bien para poder, pues eso, mostrar la información de una forma visual y estas tablitas quedan bastante bien, ¿no? También tenéis la opción de, si queréis, por ejemplo, la fila del total, la última fila que sea diferente, o si queréis la última columna también, ¿no? En función un poquito a la tablita que estéis haciendo, pues que se destaque esa información. En la versión de escritorio, lo mismo, ¿vale? Tenemos aquí todos estos controles para decirle cómo lo quiero. La idea es que yo esto lo puedo hacer a mano, en el sentido de una vez que ponga la información de la tabla, la selecciono, le voy poniendo colores, pero claro, es como un poco lo del que hablábamos el otro día de los estilos. Si yo cada vez que incluyo una fila tengo que estarme pendiente o quitando una fila
de tener que estar cambiando esas banditas de colores, pues ya me lleva bastante tiempo, ¿verdad? Bueno, pues vamos a ver algunos cambios que podemos hacer en las tablas y aquí pues sí que os comentaría un poquito el tener muy a mano y para ser más rápido el tema de las teclillas de control Z, ¿vale? Control Z, ojalá tuviéramos aquí unas teclas en la vida, ¿verdad? De volver hacia atrás y deshacer lo que hemos hecho, pero en Word se puede hacer, ¿no? Y en temas, en muchos, cuando estamos trabajando aquí con ordenadores y demás, control Z, esas teclas, vamos, nos salvan muchas veces la vida. ¿Por qué? Porque muchas veces pues resulta que algo que hemos modificado en la tabla y demás, pues no nos queda bien o no nos gusta cómo nos ha quedado y resulta que lo que podemos es, digamos, control Z, volver a la versión anterior, ¿no? Entonces, pues bueno, yo sí que tendría muy a mano el tema de aprenderme el tema de estos atajos de teclado que se llaman control Z y deshacer, ¿no? Para volver a la versión anterior de mi tabla. Aquí vamos a hablar un poquito de cómo el cursor cambia, aunque ya lo hemos comentado con el tema de las flechitas, pero vamos a ver de cómo podríamos ajustar la tabla a nuestro gusto, ¿no? Y luego el tema del tirador. El tirador es una de las cosas que en este caso en la versión un poquito online la han retirado, ¿no? No sé si habéis notado, pero yo cuando he creado una tablita en la versión online no tengo este tirador que tiene, por ejemplo, la versión de escritorio. La versión de escritorio siempre tiene aquí, veis, un cuadradito que me está indicando que yo pulsando botón primario del ratón o izquierdo puedo arrastrarla y hacerla, por ejemplo, más grande, ¿no? O hacerla más pequeña. Esto sobre todo porque es porque en la versión de escritorio sí puedo hacer que la tabla tenga texto alrededor. Aquí en la versión online, pues bueno, se han curado un poquito en salud porque esto da bastante problema y muchas veces es lo que nos da bastante problema en las tablas, el poder ajustarlas y que no sean, en este caso, por ejemplo, a pantalla completa, que estáis viendo un poquito que yo sí, una vez así puesta, sí, pero si no, ¿veis? Ya tendría que hacerlo aquí ajustándolo con este, digamos, simbolito que me aparece aquí cuando me pongo justo en un ladito de la celda, ¿no? Entonces, la idea es esa. Entonces, aquí, en este caso, pues bueno, tengo que tener eso un poco, digamos, metido en la cabeza, ¿no? Que aquí no voy a tener la opción de decirle a Word que quiero, por ejemplo, que vaya texto alrededor de la tabla, porque no tenemos esta opción. Lo vamos a ver ahora donde en la versión de escritorio sí se puede hacer esto, ¿no? Pero bueno, la idea es que, bueno, que nos faciliten un poquito la vida y esto es una de las cosas que suele dar bastante problemas a la hora de utilizar las tablas. ¿Cómo me puedo, digamos, ajustar aquí a lo que yo quiera? Pues nada, simplemente imaginaros que esto lo quiero hacer un poquito más hacia la derecha, ¿vale? Justo cuando el punterito se convierte así en dos palitos y unas flechas así, eso me está indicando que yo puedo pulsar botón izquierdo del ratón y arrastrar hacia un lado y hacia otro para que se modifique el tamaño, en este caso, de toda la columna, ¿vale? La idea es que yo esto, pues fenomenal, me viene genial porque esto me gusta que no vaya a otra línea, ¿no? Como me lo ha hecho antes al ser todas iguales, pero claro, me diréis, pero es que ahora aquí el lunes te queda un poco raro, ¿no? Respecto al martes, miércoles y jueves. Para eso, lo que yo hago es que selecciono y le digo aquí en el tema de la disposición de tabla, le voy a decir, por ejemplo, que me distribuya las columnas, ¿vale? Al distribuir las columnas, ¿veis? Ya me ha ajustado, ha hecho como una media del total de esta medida para que 2, 4, 5 columnas tengan la misma medida, ¿vale? Entonces, esto es lo que realmente, y esto seguramente también me lo diréis, es lo que realmente cuando tú ves una tabla dices, jo, esta tabla está bien hecha en el sentido de que si esto está así, ¿no? Aquí se ve muy exagerado, pero aquí es cuando dices, uy, este no sabe utilizar mucho las tablas, ¿no? ¿Por qué? Porque no ha cogido y ha dicho, ah, venga, voy a seleccionar todo, le voy a decir en disposición de tabla y voy a distribuir, en este caso, las columnas, ¿no? Entonces, así él hace una media y hace la mitad en cada una, ¿no? Esto lo mismo puede ser con las columnas, podemos también distribuir ahí las columnas. Lo mismo, el punterito me va a permitir hacerlo más pequeño, o sea, cuando ese puntero se convierte en esos dos palitos con las flechas hacia afuera, puedo moverlo y hacerlo más grande o más pequeño, ¿vale?
La idea es que luego siempre, pues bueno, tenga esa precaución de seleccionar y decirle que quiero, por ejemplo, que me distribuya las filas bien para que todas sean igualitas, ¿no? Hay mucha gente que, bueno, cuando todavía no conoce esto, lo que hace es que juega un poco con el tema del enter, por ejemplo, para dejar un espacio y demás, ¿no? Para que se le haga la columna más grande, a lo mejor, o la fila en este caso, pero el puntero nos ayuda a eso, ¿no? Y así no tenemos que hacer aquí trampitas con el tema del enter. Entonces puedo moverlo así. En la versión de escritorio, lo mismo. Podría coger cuando ya el ratoncito se me convierta en eso y lo voy moviendo. Aquí, pues bueno, también os podéis ayudar de la regla, si queréis hacerlo. Y lo que hacemos lo mismo, cuando ya haya movido a lo mejor alguna y quiera modificar o quiera, porque esta se me ha quedado un poquito, a ver si lo consigo, se me ha quedado un poquito más pequeña, pues selecciono, me voy aquí a disposición de tabla y le digo distribuir columnas. Y él ya hace una media de toda esta longitud y la divide en 5. ¿Vale? Entonces aquí esta es la opción para hacerlo de esta forma. También otra de las cosillas, en este caso, que podríamos hacer es combinar celdas, ¿no? Combinar celdas quiere decir que una misma celda se va a convertir, o sea, dos celdas, por ejemplo, se van a convertir en una sola. Imaginaros que por lo que sea, yo estas celditas de aquí abajo quiero que sean una sola, ¿no? Entonces las selecciono y le digo aquí combinar. Combinar celdas y ya me crea una sola celda. Esto además, si yo estoy escribiendo, es una única celda, ¿vale? Aunque así mi ojo parezca que empiece a hacer columnas, pero es una única celda con la información que yo le ponga. En la versión de escritorio, lo mismo. Si yo quiero, por ejemplo, esta última, a lo mejor fila, que solamente tenga este último, aunque puedo jugar un poquito, ¿os acordáis? Con el tema este de la última, a lo mejor en la última fila distinta o lo que sea, ¿vale? Pero voy a seleccionar todas y le voy a decir aquí en disposición que me combine las celdas. Bien, entonces ahí ya es solo una. Luego ya, si queréis trabajar el tema del color o lo que sea, pues ya seleccionando solo esa celda ya lo podéis modificar. Si queréis también aquí en la opción de escritorio hay la opción de dividir celdas, ¿no? Y le puedo dividir, le puedo decir cuántas columnas quiero que tenga la celda y cuántas filas. Imaginaos que aquí pues quiero meter 2 por 5. Ahí lo tengo, ¿vale? A ver si me lo ha cogido. A ver si lo hago en una de estas de aquí, dividir celdas. Y le digo, por ejemplo, pues número de columnas 3, número de filas 1 y ahí lo tengo, ¿vale? Entonces sí tendría un hueco para escribir información en cada una de estas celditas. Bien, esto en cuanto a dividir y demás. Habéis visto un poquito que la versión online esto no lo tiene, solamente tiene esta opción de combinar. Bueno, la de dividir sí, perdón, que esta no la había visto ahora mismo cuando os lo estaba enseñando, también podría. Si estoy en una sola, en una celda sola, solamente me aparece aquí la opción de dividir celdas, porque combinar no puedo porque no le he indicado qué dos celdas quiero, ¿vale? Pero también la versión aquí, que no me había yo confundido, tiene también la opción de dividir una celda, ¿no? Bueno, pues aquí ya tenemos bastantes cosillas hechas con nuestras, digamos, tablas. Y lo último ya, manipulando un poquito la disposición y el diseño de la tabla, lo que decíamos, si quiero, por ejemplo, utilizar el tema de la alineación y demás, ¿no? El ancho y el alto también, que tengo aquí la opción de, según donde yo esté, veis, tenéis la opción del tamaño de la celda. Normalmente, pues bueno, esto se utiliza más con el tema de hacerlo con el ratoncito, pero también le podéis decir que tenga, por ejemplo, un alto determinado. Esto también, si escogéis, por ejemplo, todas, le podéis decir, pues mira, quiero un alto determinado según vayáis aumentando o disminuyendo, veis ahí cómo cambia. La versión de escritorio también perfectamente podemos hacerlo, ¿vale? Entonces aquí lo selecciono y aquí tengo el ancho y el alto de lo que son, veis, el tamaño de las celdas y demás. Esto es simplemente, pues bueno, ya si queréis ajustar mucho, mucho, mucho ahí a los centímetros. Bueno, dentro de lo que es nuestra tabla, como muy bien habéis dicho, pues podemos efectivamente hacer que en vez de esto esté, pues habéis visto que está alineado a la izquierda de cada una de las celdas, ¿no?
Bueno, pues eso yo lo puedo modificar, ¿no? Imaginaros que yo esta información en texto que viene dentro de las celdas, yo quiero que esté de cierta forma pues alineada como yo lo prefiero. Esto es muy útil, sobre todo cuando no lo conoces, más que nada porque hay mucha gente que juega con el tema a lo mejor de los espacios, como decíamos, deja aquí un espacio arriba y luego baja otro, ¿no? Bueno, pues esto no es necesario, no hace falta, es mejor jugar y es mejor decirle aquí a Excel que, digamos, el tamaño de la celda lo quieres de una forma, ¿vale? Que estar, digamos, incluyéndole enter y espacios y demás, ¿vale? Entonces, para eso, lo que yo hago es que en la celda que estoy aquí, por ejemplo, veis aquí arriba, en disposición de tabla, en la ficha disposición de tabla y en alinear, yo le puedo decir que esté centrada tanto de arriba como de abajo, como de derecha a izquierda. Si quisiera que esté centrada en el centro, pues simplemente pulso en ese comando, ¿vale? Pero si la quiero centradita, pues ahí ya la tengo. Da igual que yo mi celda cambie de tamaño, ¿veis? Siempre va a estar alineada en el centro. Y esto de verdad es muy útil, sobre todo para que no juguemos con el tema de los espacios, ¿no? Que hay mucha gente que todavía cuando no conoce esta opción, pues le empieza a dar al espacio, empieza a utilizar el enter, ¿no? Y eso no es muy recomendable porque luego a la hora de hacer cambios y demás, pues podemos ahí tardar un poquillo más de tiempo. Entonces siempre podemos jugar con el tema de aquí del texto. ¿Qué pasa en la versión, digamos, de escritorio? Que me deja también, porque en la versión de escritorio yo también puedo tener el tema de, digamos, texto alrededor de la tabla. Imaginaos que es una tabla un poquito más pequeña, en este caso, y aquí le quiero poner texto, ¿vale? Aquí, a ver si me voy fuera de la tabla, me voy a ir con el, ¿veis? Aquí sí me deja ir fuera de la tabla, a ver si puedo, y me deja escribir, que es lo que yo quiero. Bueno, voy a escribir aquí un poquito para que veamos esta opción, ¿no? Entonces, la idea es que aquí sí que en mi tabla, una vez que yo la tengo seleccionada, me voy a me voy a disposición, perdón, me voy aquí a propiedades de tabla y le digo cómo quiero, en este caso, el texto. ¿Veis? Eso está representando el cuadradito. Esos 4 cuadrados están representando el objeto que en este caso es la tabla. Y el texto está representado por esas líneas. Entonces me está diciendo ajustar a la izquierda, ajustar al centro, ajustar a la derecha, o si no quiero ninguno, o alrededor. Imaginaros lo que yo os decía, si quiero que esté el texto alrededor, si yo voy poniendo texto por aquí, pues me permitirá poner texto tanto a la derecha de la tabla como abajo, ¿vale? Entonces, esto sí tiene, digamos, la versión de escritorio un poquito más de opciones para cambiarlo, pero la versión de online ya directamente no nos lo incluye. Sí es verdad que puedo incluir y puedo configurar un poco cómo veo la información de dentro de la celda, o centradita, o centrada y a la izquierda, o sea, o centrada a la izquierda va a ser que no, centrada ahí arriba, por ejemplo, centrada ahí abajo, pero ya esta opción de el texto alrededor o el texto aquí con estas opciones que me da, ajustar a la izquierda del objeto y demás, está para la versión de escritorio sí. Bien, bueno, pues una vez que hemos trabajado aquí un poquito ya con nuestros textos, os dejo también esta visión de, de esta ventanita, ¿no? Para que sepamos dónde está en propiedades de tabla. Y vamos a comentar ya el último un poquito de lo que sí me gustaría comentar hoy, ¿no? Otra ultimísima cosa, el tema de aquí, si queréis, por ejemplo, ordenar a lo mejor la información ascendente. Realmente una tabla en Word no se comporta de la misma forma que se puede comportar un Excel, ¿vale? Pero bueno, alguna cosilla tenemos aquí para hacerlo. Otra de las cosas que os quería comentar, en la versión online no la tenemos, pero en la versión de escritorio tenemos la opción de poder poner, por ejemplo, la información. Imaginaros esta información que yo tengo aquí, ¿vale? Imaginaros que la queremos poner, pues en vez de así, la queremos poner oblicua. ¿Qué podría yo hacer aquí? Seleccionar varias, decirle, por ejemplo, que me combine las celdas para que sea un poquito más, pues eso, más grande la celda, y luego aquí en la dirección del texto, si quiero,
le puedo decir que quiero, por ejemplo, el texto, en vez de que sea en horizontal, que sea en vertical, ¿vale? Ya luego ajusto un poquito esto, le digo también que quiero que esté centradito y entonces a lo mejor en alguna tabla que queráis así un diseño parecido, pues tenéis esta opción de poder modificar el texto en cuanto a la dirección, ¿no? Pero esta solamente la tenemos aquí en la versión de escritorio. Y lo que os decía en cuanto a diseño, nos viene fenomenal. Ay, perdonadme, que creo que se ha quedado pausada la esta. Vuelvo otra vez, que no sé cuándo se me ha quedado. Ahora, vale. Perdonadme un momentito que lo vuelvo a hacer. La idea es, imaginaros, en un texto, si yo lo tengo aquí, si yo quiero que en vez de estar en horizontal esté en vertical, lo que hago es que en esa celdita le digo aquí dirección del texto, puedo ir pulsando, ¿veis? Para que me cambie de dirección y luego ya le digo, pues bueno, que quiero que esté centradito, ¿vale? Si me queda aquí más corto, no pasa nada, yo puedo luego modificarlo y puedo ahí ponerlo como yo quiera, ¿vale? Pero esta opción de la dirección del texto solamente lo tiene la opción aquí de escritorio. También aquí tenéis la opción de márgenes de celda por si queréis darle pues más espacio a lo que es el texto dentro de la celda en cuanto a los márgenes, ¿vale? Por si acaso la veis muy pegadita, pues que podáis decirle que queréis un margen específico bien a izquierda, derecha, arriba o abajo. Bueno, y lo que os decía ya por último, que sí me gustaría comentar, es el tema del texto alternativo, ¿vale? El texto alternativo en las tablas, muy importante, porque una persona que use lectores de pantalla y demás no sabe muchas veces, ni siquiera, por ejemplo, una persona que ha nacido ciega, no sabe qué es una tabla. Tú se lo puedes explicar, pero no sabe muy bien en qué consiste el concepto de tabla, ¿no? Entonces, aquí sí tenemos que ser un poco rigurosos en cuanto a describirle la información de la tabla, porque es verdad que luego a la hora de leer la información se puede comportar de una forma diferente en función al lector que utilice y demás, ¿no? Entonces le tenemos que facilitar un poco la información que tiene ese objeto. Por eso, pues bueno, si podemos, lo primero, utilizar tablas sencillas, si podemos utilizar los tabuladores, mejor, ¿vale? Lo digo porque incluso esto sería mucho más accesible que una tabla, pero bueno, en el caso de que utilicemos tablas, sí, por favor, poner el texto alternativo. ¿Qué es el texto alternativo? Pues mirad, veíamos antes la paginita esta de la EFIAP, ¿verdad? Yo cuando muevo el ratoncito por encima, habéis visto que me aparece, ¿veis? Cuando es el iconito, me aparece una palabra que pone ahí actualidad. Si me muevo por aquí, sé que este botoncito, ese icono, está representando, en este caso, pues la EFIAP, ¿no? Está incorporando información de qué tienen esos botones. Tanto descripción de imágenes, como veremos otro día, como este tema de las tablas también tienen la opción de ponerle información alternativa a la tabla, ¿vale? No solamente lo que contiene en texto, sino decirle aquí a la persona que está utilizando lectores de pantalla en qué consiste ese objeto, ¿vale? Entonces, tanto la versión online como la de escritorio tienen esta opción, pero lo tienen, digamos, pues en lugares a lo mejor un poquito más diferentes. Pero imaginaros que yo estoy con esta tabla, aquí en diseño de tabla, no, en disposición, tengo texto alternativo, ¿vale? Pulso texto alternativo, aquí le puedo decir, pues mira, horario de trabajo. Y luego aquí en la descripción le digo, pues esta tabla contiene los horarios, se lo describo en texto, para que cuando el lector de pantalla llegue al objeto, le va a dar la posibilidad de, oye, hay información acerca de este objeto extra, ¿quieres que te la lea o no? ¿Vale? Él ya elige, pero yo sí tengo la precaución de ponerle información acerca del objeto que yo he incluido aquí en el documento, ¿vale? El texto alternativo fundamental para hacer accesibles los documentos. En la versión de escritorio, ¿dónde tengo yo esto? Pues mirad, en una tablita, me voy aquí a donde pone propiedades de la tabla y aquí en donde pone texto alternativo lo mismo, ¿vale? Entonces yo aquí le pongo el título de la tabla y le pongo una descripción de qué información contiene esa tabla. Lo digo porque las tablas son objetos poco accesibles para personas que utilicen lectores de pantalla. Y también, por ejemplo, para las personas que utilizan la lupa, ¿no? Una tabla
muy grande, pues les es difícil de entender toda la información, ¿vale? Entonces, pues bueno, que lo sepamos, pero sobre todo ponerle información alternativa a personas que a lo mejor están utilizando lectores de pantalla, no, porque no va a leer la información, sino, perdón, la lupa no, sino los lectores de pantalla que al llegar al objeto, si nosotros hemos puesto esa información, le daremos más información acerca del objeto que se ha encontrado. Porque ya os digo, hay personas ciegas que realmente no pueden imaginar cómo es una tabla, ¿vale? Entonces la tenemos que describir en texto. Bueno, pues con esta ya creo que lo último, así que muchísimas gracias como siempre. Me voy a ir aquí al apartado de preguntas, que ya sabéis que sois muchas personas aquí en el chat. Y bueno, el tema de, no sé, me gustaría que me dijerais alguna cosa de las que hemos visto hoy que la vais a utilizar sí o sí, y sobre todo el tema de, claro, me dice, bueno, alguna cosa que hayáis aprendido hoy que me digáis, jolín, qué bien me va a venir esto, o algo que desconocía, o alguna recomendación, como nos decían antes. Clara me dice que una vez puesto el texto alternativo, ¿cómo lo veo? No lo verías. En realidad, este texto alternativo es con los lectores de pantalla, cuando llegan al objeto, te lo leen, ¿vale? Es como las imágenes, ¿no? Las imágenes en un documento, igual que tanto en un documento de Word como en cualquier otro documento, tú tienes la opción de que cuando pones una imagen puedes describirla, pero eso solamente describe la información cuando un lector de pantalla llega a ese objeto, ¿vale? No es lo mismo que este texto alternativo que yo he visto, que yo he ponía en la imagen sí se vería cuando tú pones el ratoncito, eso sí en una página web, pero aquí en los documentos lo tenemos así. Esto lo veremos también otro día con el tema de revisar un poquito el tema de la accesibilidad, os lo va a decir, ¿no? Cuando, por ejemplo, comprobéis la accesibilidad, sobre todo en las tablas, os va a decir, pues oye, ponle, por ejemplo, el tema de la cabecera, ponle también la información o este elemento no está escrito, ¿vale? Aquí, por ejemplo, te está diciendo, pues mira, hay un peligro, ¿no? Como advertencia, las celdas de la tabla, el tema de la combinación, eso no le gusta mucho, ¿no? Para el tema aquí de la accesibilidad. Entonces, esa información se la va a leer ya si la persona que está utilizando el lector de pantalla al llegar al objeto le da la posibilidad. ¿Veis? Aquí se ve muy bien. Cuando yo lo pongo en la versión de escritorio me dice diseño de tabla, disposición en propiedades. ¿Veis? Te dice los títulos y las descripciones proporcionan representaciones textuales alternativas de la información contenida en tablas, diagramas, imágenes y otros objetos. Esta información es útil para las personas con problemas cognitivos o de visión que no pueden comprender o ver el objeto. Y es lo que os digo, o sea, a nosotros a lo mejor nos parece obvio, pero una persona que nunca ha visto, es muy complicado explicarle cómo es una tabla. Es un objeto muy complicado. Una persona con discapacidad puede escuchar un título y determinar si desea escuchar la descripción del contenido, ¿vale? Entonces, cuando su lector de pantalla llegue a ese objeto, ya le da la oportunidad de decir, oye, aquí te han incluido información. ¿Quieres escucharla o no? ¿Vale? A ver, que me voy por aquí de nuevo. A ver, ¿qué me decís? El tabulador. Bueno, el tabulador también un truquillo que no os he dicho antes, pero con el tema de los tabuladores también tenéis aquí una cosita que es un poco rara si nunca la hemos utilizado, ¿vale? A ver, aquí que no la veo rápida, aquí en la de escritorio seguro que la veo antes. Aquí los tabuladores, si los queréis sacar, imaginaros que pongo yo aquí tal, pongo tabulador, tabulador, ¿vale? Aquí, si os ponéis y luego le dais aquí, ¿vale? Esta flechita está indicando el tabulador, ¿no? Entonces, si por lo que sea no lo diferenciáis bien, ayudaros aquí de este comando, ¿vale? Para poder poner ahí visualmente dónde están indicados los tabuladores, ¿vale? Me parece muy interesante, ¿no? La información sobre accesibilidad, me dice Carmen, es fundamental y es que en los documentos de verdad lo tenemos muy a mano en nuestro Word, por ejemplo, en todos los documentos. Microsoft es una suite muy, muy accesible. Hay muchas cosas que permiten, pues eso, dar un pasito más en la accesibilidad, pero tenemos nosotros también que poner de nuestra parte. Aquí además, mirad, accesibilidad, todo correcto, me lo está diciendo. Cuando yo reviso el documento, yo, por ejemplo, no solamente reviso la ortografía, sino que reviso también el tema de accesibilidad, ¿no? Todo esto que me va diciendo,
pues lo importante es que aquí, pues bueno, que no tengamos imágenes sin descripción, o si una imagen no tiene una información relevante, imaginaros que es un icono decorativo, se lo decimos, si no, una persona que utiliza lectores de pantalla le lee toda la información, ¿sabéis? Le dice a lo mejor, y muchas veces no nos damos cuenta, pero cuando copiamos una imagen de internet, la pegamos en un documento, esa imagen ya viene con un texto alternativo, viene con un texto descriptivo que le ha puesto a lo mejor quien lo ha subido a esa página web, o lo detecta Word y pone captura de no sé qué, no sé qué. Entonces, claro, esto lo tenemos que intentar ahí nosotros también solventar, ¿no? Pero eso hablaremos otros días también, que vamos a dar más truquillos sobre esto. El tabulador, me dice en la tabla, yo creo que es un paso, ¿eh? El tema de utilizar siempre el tabulador en la tabla para que me vaya bajando y me vaya creando filas, el tema de las flechas, ¿no? Con el tema de subir y bajar, porque me puede ser que me salga de la tabla en la versión de escritorio y puede ser que, bueno, que tarde un poquito más por lo que decimos. La línea, o sea, estas flechas bajan también si hay una celda con dos líneas. No me va de celda en celda, me va de línea en línea, ¿vale? Fenomenal. El control Z, el genial, nos dice Francisco José. Yo creo que eso es un clásico en la vida que todos deberíamos saber, ¿vale? Bueno, me voy por aquí ahora un momentito, que tengo también, a ver, me dice Liliana que no sabe cómo mueves el puntero en la versión de escritorio. Pues mira, me voy aquí a la versión de escritorio y te lo hago aquí rápidamente. Cuando yo estoy en una tablita, voy a quitar esto para que no aparezcan tantas cosillas, pero cuando yo estoy en una tabla me muevo muy, 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 muy lentamente, ¿vale? Me muevo, ¿veis? Ahora mismo es como una I, me muevo y aquí me viene la opción de ya esa flechita oblicua para seleccionar toda la celda. Me sigo moviendo muy despacito y aquí ya estoy viendo, voy a quitar aquí la selección, ya estoy viendo cómo aquí pues podría, por ejemplo, seleccionarla entera, ¿no? Que me aparecería aquí el punterito ya cambiado y demás, ¿vale? Y en la de arriba de las columnas me acerco un poquito a la parte superior a esa línea, pulso y ya en este caso me selecciona toda la columna, ¿no? Pero tienes que moverte, en la versión de escritorio tiene como más cambios el puntero que en la online, pero nos deja hacer prácticamente lo mismo una u otra, ¿vale? Lo que es seleccionar una celda entera, aquí sí es verdad que el punterito cambia a esa flechita oblicua y luego si quieres seleccionar algo entero, por ejemplo una columna, pues te vas arriba del todo, cuando tu punterito cambia, ahí es donde puedes seleccionar, ¿vale? A la izquierda también te lo permite y así, pues bueno, son cambios que hace aquí el puntero. En la versión online tienes menos, pero tienes la de arriba, por ejemplo, la de la izquierda también, según te acercas a lo que es, digamos, esa línea. Y luego ya dentro de la celda no lo tienes, simplemente, pues nada, la puedes seleccionar pulsando y arrastrando, ¿vale? Bueno, más cosillas por aquí, el control Z. Muy bien. Por aquí el tabulador, vale, por aquí. Dicen por aquí Azara que en general no tenía ni idea de los tabuladores, me ha venido de lujo, acordaros con el tema de la regla, si queréis, y sobre todo, pues bueno, diferenciar, ya os digo, aquí en la versión online nos lo han simplificado al máximo, nos han puesto bien tabulación izquierda con esa L, tabulación central o el tabulador derecho. Entonces, además de irse a ese espacio, a esa parte de la hoja, si yo empiezo a escribir y tengo un tabulador central, me va a centrar ese texto empezando por donde ese saltito que yo he dado, ¿vale? Entonces, muchas veces ya os digo, en vez de jugar también con el tema de hacer, sabéis que a veces nos deja el documento hacer como en los periódicos, como dos columnas y tal. Eso a veces da un poquito de problema, entonces con el tema de los tabuladores nos podemos hacer, pues eso, a lo mejor tablitas sencillas y no requerimos ahí luego hacer muchas cambios, ¿vale? Muchos cambios. Vale, no te preocupes, José Miguel, te tengo aquí apuntado, ¿vale? El texto alternativo no lo veríamos, ¿verdad? No, en este caso no, Carmen. Ya os digo, en una página web sí, pero en lo que es este tema de los documentos no. Solamente si utilizarás, pues eso, un lector de pantalla como JAWS, VoiceOver, el Mac tiene, por ejemplo, su propio lector de pantalla, ¿vale? Pero no es una información que se vea así a simple vista. Es, digamos,
como una etiqueta, ¿no?, que se pone a los objetos, y de verdad que es muy importante para el tema de la accesibilidad también decirle cuál es la fila de encabezado, ¿vale? Esto que aunque a veces no lo tomemos así importante, pero yo le tengo que decir para el tema de la accesibilidad cuál es la fila de encabezado, ¿vale? Se la tengo que marcar, porque esto ayuda mucho a una persona que utilice lector de pantalla a saber dónde empieza la información, ¿no? Y entonces, ya os digo, es que luego en un lector de pantalla configuras muchas cosas distintas, no a todas las personas se lo lee de la misma forma. Entonces, en una tabla, si tú le dices y le indicas cuál es el encabezado de la tabla, es como lo de los títulos 1, títulos 2 y tal. Le estamos ayudando a saber cuál es la información importante, ¿vale? Inmaculada, el texto alternativo me parece una genialidad para cuando compartimos tabla con otros usuarios. Perfecto, el texto alternativo, mira, me puede valer también para eso, como dice Inmaculada, decirles de qué va la tabla, en qué consiste la información que contiene y demás, ¿no? También puede ser estupendo para eso, para dar un poquito más información cerca. El tabulador también nos dice aquí María Jesús, el truco de estar encima de la tabla para poder ver las dos fichas asociadas con la tabla, perfecto. Y desconocía todo, me dice Úrsula. Vale, fenomenal. Si queréis ahora, como tengo un montón aquí ¿cómo se dice?, de preguntillas, si alguna se ha quedado sin responder, por favor, si sois tan amables de escribírmela ahora, os lo agradezco, ¿vale? ¿Cómo he llegado a la pestaña de accesibilidad? Me dice Pablo. Pues mira, la pestaña de accesibilidad, si estoy en la versión online como ahora, en donde pone revisar, tienes la opción de comprobar accesibilidad, ¿vale? Si estás en la versión de escritorio, también lo puedes hacer en revisar, o si no, lo tienes muy cerquita aquí siempre, aquí abajo, en la parte inferior, accesibilidad, que me está diciendo accesibilidad todo correcto, pero si yo pulso, me abre, digamos, pues esta extra de aquí de la derecha diciéndome cosas que tengo que mejorar del documento. Si no, aquí también en revisar, ¿vale? Tienes si no me equivoco, la opción. Yo es que siempre voy desde aquí, sí, aquí, comprobar accesibilidad, ¿veis? La versión de escritorio más reducida, la versión online, perdón, más reducida, pero aquí veis comprobar accesibilidad, el texto alternativo, el panel de navegación, ¿os acordáis? Que es fundamental trabajar también, esto me lo está poniendo aquí porque en realidad una de las cosas que ayuda mucho a las personas que utilizan lectores de pantalla es que le venga la navegación, ¿no? Entonces, veis, por eso está dentro aquí esto del panel de navegación como dentro de la accesibilidad, pero a nosotros nos ayudaba, ¿verdad?, a ver que estábamos correctamente poniendo el tema de los estilos, ¿no? El tema de la concentración, ya si quiero que se elimine todo para ver la hoja en blanco. Y aquí en opciones de accesibilidad, pues bueno, me da más opciones aquí para configurarlo, pero la versión online tiene esas poquitas cosas, pero para tema de tablas sí importante, lo que decíamos, ponerle un título, una descripción e indicarle cuál es la cabecera de la tabla, que siempre una tabla tenga cabecera, ¿vale? A ver, he visto la luz con las pestañas de diseño y tabla y disposición, me dice. Dan muchísimas posibilidades. Sí, María Ángeles, lo importante es saber y siempre tener en cuenta que solamente aparecen cuando tengo seleccionada la tabla o mi cursor está dentro de una celdita, ¿vale? Las aplicaciones para el diseño de tabla, me dice Antonio, Manuel, Colorcila es genial. Yo os la recomiendo, de verdad. O sea, si estáis haciendo documentos y a mí, sobre todo para el tema de los PowerPoint, me viene muy bien, porque así, por ejemplo, si quiero combinar letras, colores de letra con el logo y demás, ¿no? Y juego un poquito con ese diseño, a mí lo de Colorcila me encanta, porque además, si nos fijamos, esta lo que me permite es también, digamos, a ver, que aquí la podéis poner en las de incógnito también o no, pero aquí fijaros, es que me está dejando todos los últimos que yo he puesto. Entonces yo muchas veces, pues bueno, ya os digo, los tengo aquí y no me tengo que estar preocupando de qué color es, acierto o no acierto según el día y demás, ¿no? Yo sé cuál es el RGB exacto y el pantón que tiene ese logo, por ejemplo, ¿no? Entonces, a mí me viene fenomenal, lo utilizo desde hace un montón de tiempo y yo creo que es importante. La forma de elaborar diferentes tablas, vale, cómo se revisa la accesibilidad, me decía Clara, lo veremos otro día, pero ya te digo que una de las opciones es esta que comentábamos. Otro día lo veremos ahí un poquito más a fondo, ¿vale? Muchas gracias aquí. Gracias por el último truco del tabulador. Un gran avance, todo lo relacionado. En la versión de escritorio
Esto del tabulador, ya os digo que os viene fenomenal así, ¿vale? En la versión esta online no se ve tan bien, pero esta flechita os lo va a indicar, ¿vale? Y luego esto, ¿veis? Cuando yo bajo y salto esto es lo que luego tú cuando te estás peleando con un documento, esto es lo que realmente te ayuda a saber dónde están los saltos de línea y todo eso. El próximo día hablaremos de algún truquillo más, ¿vale? Bueno, no me quiero ir mucho más. ¿Por qué es control Z? Me dice María Teresa. Es un comando de teclado, es un comando de teclas. Control y luego ya la Z. No te sé decir exactamente el por qué, pero si quieres cuando hablemos de lo de los atajos de teclado, hablamos un poquito más, porque muchas también vienen derivadas del tema del inglés, ¿vale? Fija de encabezado y fijar, vale, aquí es verdad bueno, otra cosita que no os he comentado, os la voy a comentar ya el próximo día, de si tenéis una tabla muy grande, a lo mejor que en cada hoja, por ejemplo, el encabezado siempre aparezca, ¿vale? Que no se nos quede a lo mejor la tabla sin el encabezado. Eso os lo explico el próximo día y así os dejo para que vengáis también. Muy bien, mover tabla en un documento, por favor, me dice Mercedes. Pues mira, Mercedes, yo no te aconsejaría mucho utilizar esto ¿cómo se llama? De la flechita esta o del aspa, porque a veces nos da un poquito de problemas. El tema también del tirador, ya habéis visto que lo han retirado de la versión online para que no nos dé problemas, pero sobre todo aquí yo jugaría más con esto de en línea con el texto, ¿no? ¿Veis? Aquí ya me ha dejado que este texto vaya por aquí. El tema de mover las tablas, cuidado, más que nada porque son un poco, a veces nos dan un poquillo de problema, pero si quieres me la apunto para los próximos trucos del día, ¿vale? María Ángeles me dice el tema de los tabuladores, para quitarlos puedes hacer una cosa, puedes irte aquí si quieres, ¿vale? Seleccionas y aquí ya los puedes eliminar, ¿vale? Porque aquí puedes ir incluyendo más tabuladores, que no os lo he comentado, pero doble clic aquí os permite en la versión de escritorio poner aquí los tabuladores que tú quieras, ¿vale? Y luego ya sí los puedes eliminar, ¿eh? Y eso sí va asociado por fila, pero si os parece, por no irnos más de tiempo, lo comentamos el próximo día. Muchísimas gracias, espero ahí que todo lo compartido sea de utilidad, trastear muchísimo ahí con las tablas, que de verdad que nos pueden dar muchas opciones, pero por favor, siempre, siempre yo esto os lo pido y sé que lo vais a cumplir y de verdad que todas las personas aquí, yo creo que de este curso, que nos quedemos un poco con el tema de darle prioridad también a la accesibilidad, que es muy importante para las personas que utilizan lectores de pantalla, los que utilizan también la lupa de pantalla, también les puede ayudar, pero sobre todo eso, hacer más accesibles los documentos, ¿no? Que nos ayuda también a todas las personas a trabajar mejor y sobre todo, pues bueno, a indicar cuál es la información importante, ¿no? Nos vemos el próximo miércoles, que tengáis un estupendo fin de semana. Me voy a apuntar ahí cosillas que se han quedado sin resolver para el tema de los truquillos que nos vengan bien para las próximas sesiones, ¿vale? Que tengáis un estupendo fin de semana.